Suscríbete a la Panterita. En los 90 y principios de este siglo habló con Unión FC sobre los aportes que podría dar al albirroja el delantero Gumarelo. Y Tacuara te puede dar una opción solamente, una opción que por ahí es grandote, solo a los defensores venezolanos, pero tampoco de salir a jugar, porque ya no tiene esa salir a buscar y entrar, porque ya la edad no viene mal, de verdad. En pelota parada también te puede servir, porque es grandote y aguanta bien la pelota, y yo creo que si alguien la acompaña, uno o dos que la acompaña y aguanta a él, y también tiene la virtud de patear muy bien fuera del área o dentro del área o tiro libre, te puede dar una mano, pero ya no es para jugar 90 minutos. El Tanque también opinó sobre el presente de la selección. Yo te digo que no tenemos delantero, ahí te digo todo, y cuando no tener delantero es difícil, aunque el técnico quiera hacer bien las cosas, si no tener elementos humanos es difícil, ¿verdad? Yo creo que Berizzo tiene una preocupación enorme, es un juego de jugar al toque, porque a lo mejor no tiene dos centro delanteros, un centro delantero grande que atropella, pero también tiene la culpa porque cuando nosotros tenemos que ganar acá de local sí o sí, hacer cambio, sacar un delantero y entrar otro delantero. Yo creo que contra Colombia podría haber dejado a Tony y meter un delantero más, que preocupemos a los defensores. A Tacuara lo llamaron debido a que Tony Sanabria retornó a Italia. Antes de partir a Turín, Tony dejó el siguiente análisis a los colegas de Tigo Sports. El balance creo que es un poco, digamos que bueno por un lado, pero no tan bueno por otro, ¿no? Creo que hicimos un gran partido, sobre todo en el primer tiempo, donde tuvimos la pelota, intentamos como siempre atacar siempre y poder conseguir los 3 puntos para que se queden acá, pero bueno, no se pudo. Al final es importante también sumar y no perder, pero bueno, creo que tenemos que empezar a sumar de a 3 para si queremos conseguir el objetivo final. Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986-800-086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenos días. Estamos arrancando 11:32 aquí en 800 AM. Como siempre, día lluvioso, esa lloviznita que cae, que yo no sé si acá Nico prefiere la que cae de una y después para de llover, o esta que todo el día está ahí molestando. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. La lluvia cae sobre las licinas. Bueno. No, ahí está. Un abrazo grande a todos. Me dio calor. Un abrazo, saludos a los compañeros de la audiencia de la radio. Hola Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi, saludos para todos. Hola Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Chipi, buen día, cordiales saludos para todos. Un capo Nico Ledesma. Poné de vuelta, por favor, Cristian. Anticipó, mientras daba sus títulos, llegó el informe de la APF con respecto a la resolución sobre la nota presentada contra Gianpaulo Fernández Filho. Vamos a hacer como los demás también. A ver, poné un poco de vuelta a lo de Nico Ledesma. Ayer, grabación de ayer, por favor, a ver. Y hoy sale la sentencia, sí o sí. Vos que conocés muy bien el tribunal y demás, el mundo de la APF. Y que... ¿Suspenden o no? Sí, yo creo que sí. Ahí está, un partido suspendido, Gianpaulo Fernández, confirmado ahora oficialmente por la APF. Ayer les decía, muchachos, esto nos puede dejar un precedente importante con respecto a este tipo de gestos, de festejos, de expresiones, no está jugando en una delgada línea el tribunal disciplinario, Jota. Sí, no, imposible. La emoción o sea, si piensan en la gente, piensan en lo que significa, lo que mueve el fútbol, pero al final se va limitando todo y se va tomando de acuerdo al lado ofendido que se enoja y critica, y siempre va a haber, siempre, el que levante y hace el puño así, va a salir uno y dice, mira, ese estaba mostrando que hay que garrotear. Y vamos, siempre va a haber un sector ofendido por todo. Por eso es que está el equilibrio. Hay alguien que tiene que darle equilibrio y darle el gusto nomás a la gente. Un partido fue suspendido, Gianpaulo. No va a jugar el fin de semana. Cerro juega el domingo frente al 12 de octubre. Y no va a estar Gianpaulo Fernández. El precedente, ¿sabe cuál es, Chipi? ¿Cuál? Que se tomó como un gesto obsceno. Claro. Es una fecha, no me gusta esto, bueno.
Lo mismo que el codazo que digo, si vos metes un codazo y le rompes la nariz y por esto y por lo otro y te dan una fecha y la próxima le meto codazos y una fecha nomás. Descanso y todo, una fecha. ¿Al Pollo Recalde cuánto le habían dado? 5. Si es gesto obsceno, dale un año, o si no, no le suspenda. O sea, es un acomodo de la gran flauta para que dejen de llorar acá, dejen de gritar acá, dejen de hacer esto, eso no tiene sentido. Yo creo lo mismo, fue más una sanción política. Darle el gusto a... Sí. Guaraní presentó una nota, tuvo cierta fuerza en las redes, algunos lo apoyaron, otros no, entonces bueno, toma un caramelito. Y venía del caso Bobadilla, sobre claro, todo claro, eso, claro. ¿verdad? Venía de ser suspendido por el caso Bobadilla. Que estuvo en el límite, ¿verdad? El de Bobadilla, porque hubo una imagen obscena que tenía un contexto que no sabe si era un gesto obsceno o no. Entonces ahí es donde hay que darle equilibrio, porque él dice que bajó nomás y se le fue de más. Y la otra es que él quiso mostrar. Entonces tienen sus lecturas, pero como en aquel momento se le dio un castigo largo, pero post final, entonces ahora hay que dar otro chiquito. O sea, no importa la determinación que tomen. O sea, en verdad no hacen bien. justicia, sino hacen política. Claro. Como hace nuestra justicia. Totalmente. La del Pollo era imposible. El Pollo agarró y festejó y se tocó. No podés hacer eso. Encima hay una imagen de la hincha que recorre por todos lados, que le pregunta a su novio. O sea, eso genera. Está mal lo que hizo el Pollo. El festejo del Pollo estuvo mal. Entonces, castigale. Ahora, lo que dice Chipi, yo respondo que sí. Sienta un precedente peligroso y la carga va a ir ahora para el canal de televisión que tiene los derechos primero, ¿verdad? Porque se van a rebuscar ahí los muchachos. Segundo, yo sé que hay un baile. Los bailes de antes, por ejemplo, eran moverte al ritmo de la música, escuchar la música, compenetrarte con la música y tratar de hacer con gestos, con brazos, piernas, cabeza, lo que vos creías era la música. Podía hacer una aberración, todo lo que sea. Con el transcurrir del tiempo y en esta época moderna, los movimientos de bailes son sexuales. Y hay festejos, principalmente de jugadores brasileños que bailan, y bailan, lástima no estamos en televisión, y hace el gesto Sí. este gesto, ¿es o no es un gesto obsceno? ¿Cómo se define? En Si lo medio de veían una coreografía. En medio Claro. de una coreografía, en el festejo de gol, que es algo lindo, es lo mejor, es sublime, es lo máximo el gol, no estoy inventando nada, estoy dando para fuerza. Pero hacen el gesto ¿Cierto? ¿verdad? Que para mí es peor que lo de Jan. ¿O no? Sí. El tema es que entras Y- a juzgar en una... Pero y ese fue lo que hicieron. Y sí, Es lo que vos dijiste, pues. entras a juzgar ahí en medio de detalles que no sé. Cuando es así evidente como lo del Pollo, yo coincido con Jota. Ahí sí, después, a mí hasta en su momento lo de Bobadilla hasta me pareció exagerado, ¿verdad? En el arranque de aquella conversación que tuvimos, recuerdo, pero... En el mismo clásico Chipi, recordarán ustedes, Mateo le hace un gesto a Iván Torres. Sí. Si queremos profundizar y Claro. buscarle la vuelta, Nadie podemos profundizó presentar nomás. también. No, y por eso Porque te digo, si profundizaban y si alguien sacaban, quiere sacaban. decir, ¿por qué un gol le tiene que mostrar? No, pero atendé, mira que interesante lo que decís, porque Mateo fue llamado a declarar, él declaró también. Pero por Pero esto Pero de no Jan. por eso. Él declaró por lo de Jan porque a él Él le declaró hace- Claro, Claro. no por la No por- obscenidad del gesto, claro. sino por... Y bueno, pero digo, esos gestos de baile que se hacen, ¿cómo catalogamos? Totalmente, eso es un Cuando detalle... hace Shakira es divino, ¿verdad? Totalmente. Pero, Cierto, ahí está el detalle No, que es da Nico, es espectacular. Vos veo, hoy Pasa. los niños bailan así. No, es que Jota, vamos a ver. Hay muchas situaciones que a partir de ahora van a empezar a protestar. Si yo me voy y hago el famoso festejo del que me deslizo en Avioncito. el pasto y viene uno y se Maradona. tira encima. No, el que no, te de desliza. Maradona que se deslizó ahí como un... Claro, exacto, pingüino. exacto, en el Argentina-Perú. Y te desliza, y viene y famoso se arma la trinchera ahí de jugadores. Yo puedo decir también, no, esto tan... O sea, es muy Ya demasiado. o sea, lo de Gianpaulo no me pareció a lo bueno así, tomado obsceno, que suspenderle 2-3 fechas. Como lo del Pollo, ¿verdad? En el caso de Recalde, que fue muy evidente. Lo de Bobadilla tampoco me pareció...
Lo que pasa es como que a para... Bobadilla le salió mal, y al salir mal hay una imagen que prácticamente se le ve el miembro, o sea, es difícil de tapar pero eso. no se le ve tampoco. Pero le salió mal. Le salió mal, sí. Le salió mal. Él quería mostrar el físico, que todos los jugadores muestran esa parte de los abdominales ahí, Ronaldo, que el mal todos ejemplo están de haciendo Cristiano. eso. Y le salió mal. Entonces ahí es donde entra el equilibrio de ver. Pero en aquella situación no es que él se le castigó y no jugó la final. Yo creo que hay que delimitar, o sea, a partir de ahora se tendrá que hacerlo, se tendrán que sentar y hacer un reglamento y determinar qué es obsceno y qué no es. O sea, empezar a especificar, lamentablemente. Ante esta situación, agarrarse a los testículos es obsceno. Qué sé yo, el festejo del cual hablaba Nico, del baile con ciertos movimientos, no sé, estoy tirando un ejemplo, porque si no vamos a entrar en la delgada línea más política que racional, con la que juzgan evidentemente en el Tribunal Disciplinario de la APF, que siempre fue político y sigue siendo político. Lo que menos hay es justicia, ¿verdad? Porque hay un montón de casos donde ellos mismos se contradicen, que fue lo que charlábamos alguna vez con el doctor Prono, ¿verdad? Cuando hay contacto ya no entran a deliberar, dijo alguna vez. A mí me dijo en una entrevista. Resulta ser que posteriormente, cuando hubo contacto, entraron a deliberar y dijeron no es roja. Ese fue el caso de Gavilán, era el caso de Gavilán con Guaraní, que para mí muy mal expulsado. Critiqué de arriba abajo la decisión del juez y muchas cosas otras más aquella vez, pero no podía ser levantada la sanción de acuerdo a lo que eternamente dijo el tribunal. Era que manifestaba, si no hay contacto nosotros podemos levantar, si hay contacto ya es una decisión de referee, nosotros ahí no nos podemos meter. Resulta que se metieron. Entonces es complicado el tema. A partir de ahora va a ser más complicado porque van a protestar todos en busca de alguna suspensión por algún gesto que vean. Vamos a estar ahí pendientes a la televisión, o sea, van a estar ahí pendientes a la televisión a ver si alguien hizo algo, si salió en cámara y si se puede presentar o no una protesta. Ahí sí que vamos a necesitar un tribunal permanente que tenga que estar todos los días ahí, porque van a haber montones de notas. No es que se va a necesitar una reunión los martes nomás, como se estila en esta situación. Realmente es complicadísimo. Bueno, terreno difícil. ¿Quién es Álvaro Gutiérrez? Lateral derecho. Fue campeón de América con Uruguay en el 95. ¿Cómo jugó? No, yo tiré nomás, no sé yo quién es. ¿Cómo jugó? Centrocampista. El puesto no sabía, pero formó parte de aquel equipo del 95 que ganó la Copa América. Le gana la final a Brasil en el centenario. Me duele mi cabeza ahí. ¿De verdad? 53 años. No, espera, Jota, no es para la selección. Jugó en Bellavista, Peñarol, Nacional Valladolid, Rayo Vallecano, Bellavista otra vez, Liverpool de Uruguay y jugó en el Gijón de España. Como entrenador estuvo en el Atenas, Uruguayo, Rampla Juniors, Rentistas, Nacional de Uruguay, Al-Shabaab de Arabia Saudita, Liga de Quito de Ecuador y otra vez en Nacional de Uruguay en el 2019, o sea, hace 2 años que no dirige. ¿Cuál es su estadística como entrenador? 106 partidos, 63 ganados, 25 perdidos, 18 empatados, 65% de efectividad. Sus equipos hicieron 178 goles a favor, recibieron 93 en contra, más 85. En el 2014 dirigió 3 partidos al Nacional de Uruguay, ganó los 3. Ya en el 2014 y 15 dirigió 33, ganó 22, empató 8, perdió 8, ganó 22, perdió 8, empató 3. 69, casi 70% de efectividad, 69.7. Lo más flojito tuvo en Liga de Quito, 47% de efectividad, ganó 5, perdió 4, empató 5.
En Arabia Saudita, 50% de efectividad. Ganó 7, perdió 6, empató 3. Y su último reentré al fútbol uruguayo, 2019, ganó 7 partidos de 26. Ganó 26 partidos de 40 y perdió 7. Sus números son muy buenos. Como entrenador, ganó el torneo de apertura uruguayo 2014-2015, el campeonato uruguayo 2014-2015, el torneo clausura 2019 de Uruguay y el campeonato uruguayo 2019 de Uruguay. Con Nacional siempre. Con Nacional siempre. Pero también jugó en Peñarol. Jugó primero en Peñarol, de hecho, antes que en Nacional. Dirigió Rampla Juniors, dirigió Atenas. Recién lo venía escuchando, haciendo zapping en las distintas radios y quedé con una entrevista que le estaba haciendo Carlos Alberto Quise a Cristian Domínguez en la radio colega Radio Caritas. Y Carlos Quise le pregunta a Cristian Domínguez si Álvaro Gutiérrez era una posibilidad o algo así, fue palabras más, palabras menos la pregunta. A lo que Cristian Domínguez respondió, uno de los dirigentes más importantes hoy del Olimpia, respondió que estaba en el buen camino. Pero que el Andaida estaba trabajando, que pitití, patatán, y no amplió mucho más. Lo que a mí me dice es que Álvaro Gutiérrez es candidato a dirigir el Olimpia. Pero Landavia sabe ya que hasta fin de año él está. O vos decís Yo ahora no sé que si puede pierde modificarse frente a esto. Libertad y sigue Landaida, Nico. ¿Cómo le sostenés 4 o 5 partidos? Ya perdió. Si pierde ante Libertad. Olimpia está último en la tabla. O sea, yo no sé si puede sostener un técnico Olimpia hasta sabiendo que no va a ser tu técnico del año que viene. Ahora, lo que tenés que hacer, supongo, es que si ya traes a Álvaro Gutiérrez o a quien sea, mirá que tiene buen currículum Gutiérrez. O sea, me parece, vos decís, uruguayo, para el Olimpia, dirigió Nacional, fue campeón 2 veces, 4 veces en verdad, dirigió en Ecuador, dirigió en Arabia, fue campeón de América como jugador con su selección uruguaya. No podés hacer con vos de Osvaldo Domínguez. No, yo no le sé imitar. Probablemente. Pero él diría a sí mismo, es lo que quiero decir. Ay, puede ser. Como jugador también fue campeón uruguayo. Y con el Bellavista fue campeón uruguayo y con Nacional. Y ganó la Copa América, como decía Fede, recién con Uruguay en 1995. No trabaja hace 2 años. 1 año y medio, en verdad. Porque 2020, 2021, en medio de la pandemia y todo lo que ha pasado también. Pero es, insisto, según manifestó Cristian Domínguez, no dijo textualmente es candidato ni mucho menos, pero repito, ante la pregunta del querido Carlos Alberto Quise, cuando le manifiesta si Álvaro Gutiérrez es una posibilidad, él le dice que está bien informado, que va por el buen camino. Palabras más, palabras menos. Estoy repasando mentalmente los últimos técnicos uruguayos de Olimpia. Con Peluso sale campeón del 2011. 2012, cuando Peluso va a la selección, lo traen a Gregorio Pérez. Esto en la administración Recanate. Ya desde Trovato en adelante, Olimpia, si mal no recuerdo, dejó de apostar a la escuela uruguaya. Orteman, el último. Claro. ¿De acuerdo? Claro, lo tomamos como claro, uno más de acá, pero claro. Orteman es como que Ya está acá. hizo gran parte de su carrera aquí. Sí. Hablo de la escuela uruguaya tradicional, de Peluso, que vino a hacer sus primeras armas aquí. O sea... ¿Repeto era uruguayo? Sí. Repeto. Por eso. De acuerdo a la información que Ahí tiene está. Víctor Sostoa y que estábamos hablando, Gustavo Costa es el candidato 1 para ser técnico de Olimpia. El ministro del Interior se va a cambiar también porque la selección es Costa, el Olimpia Costa. Candidato a todo y a Costa. Y es el técnico que está libre, ¿verdad? Sí. Supongo que por eso. Además está en el país por algo. Yo creo que No, claro. se queda porque le gusta vivir aquí, pero aparte de eso, creo que él sabe o maneja o
alguien le insinuó que en algún momento lo van a llamar de algún lugar. Pero yo no sé si Costa está por encima de este Por señor. eso, no, ¿qué quiere Olimpia? O Yo sea, creo si que Costa quiere- está muy claro lo que te da Costa. De ¿Quiere ac- Costa agarrarlo? Está acá. Jota, de acuerdo a lo que yo sé, Olimpia está buscando más este perfil que el perfil de Costa. De un Álvaro Gutiérrez, de un técnico. Se barajaron otras opciones también, ya por el lado argentino, con un poco de experiencia. Pero este perfil de Álvaro Gutiérrez encaja con lo que está buscando Olimpia. Yo te diría por encima de Gustavo Costa. Por eso. ¿Qué busca Olimpia? Porque ¿cuál es el perfil? ¿Es futbolístico? ¿Es de manejo? Primero quieren, Jota. Yo no sé si esto en un 100% vos podés asegurar. Pero quieren que no se entienda mal. Quieren buena gente. Quieren un técnico que tenga un currículum correcto, no del currículum, no que en el grupo no funciona con él, o que es medio desastroso, que es medio fatero. O sea, no quieren ese tipo de perfil. Quieren un perfil serio, un perfil de que tenga experiencia, cierta experiencia, no que sea algo ni muy nuevo ni muy viejo, digo. Ni muy pasado. Tampoco alguien que venga acá a debutar tipo, no sé, tipo Baza o Saja en Guaraní, ¿verdad? Pero alguien que tenga, como él, ¿verdad? O sea, sí, 4 o 5 años de dirigir, 2, 3 años por lo menos, algún que otro club, si se puede con victoria mejor. Por eso es que cuando leo su palmarés, digo, es básicamente lo que están buscando. Estaba tratando de buscar otras cosas. Importantes, inclusive. Dirigió Porque Nacional de Uruguay. Liga de Quito. O sea, estamos Sí. hablando de un técnico que, en teoría, conoce el manejo de clubes importantes. Yo no conozco la otra parte de Gutiérrez, ¿verdad? O sea, yo no sé cómo se maneja, no sé qué referencias tienen ahí en el mundo del fútbol. Jota en 2 segundos averiguará. Pero a lo mejor encaja también desde ese lado. Entonces, creo que es una opción que evidentemente se está manejando, una de las opciones. Y bueno, a partir de ahí veremos qué decisiones toman. Olimpia no va a sostener a Landaida. Yo creo que Landaida, si pierde frente a Libertad, se va. Creo que no va a continuar. Si llega a diciembre, es imposible que Olimpia sea campeón. O sea, no va a dar la vuelta. O sea, si se da la vuelta a Landaida, contrátenle por 5 años. No va a dar la vuelta a la historia, es muy difícil, es casi imposible. Igual será cambiado. Vamos a suponer que tiene una campaña regular. Eso es lo que te dicen desde adentro. Que hay nuevos proyectos, que hay nuevas maneras en las que quieren trabajar. Y que en ese proyecto de un nuevo entrenador no está Quique Landaida. Insisto, tendrá que hacer la gran campaña, no sé qué debe pasar. Pero la verdad es que hay poco para que Landaida saque adelante este momento. Se viene un partido durísimo el domingo frente a Libertad. A priori, Libertad es favorito. Y Olimpia está último en la tabla. Pero insisto, Álvaro Gutiérrez, por lo manifestado por Cristian Domínguez a los colegas de Cáritas, por lo que averiguamos después de escuchar eso también, es uno de los candidatos fuertes, si no el más fuerte, por encima de Gustavo Costas, que es el mencionado. En 1995, en la Copa América de Uruguay, Uruguay jugó contra Paraguay. Fernando Alves, Gustavo Méndez, José Herrera, Ever Moas, Tabaré Silva, Diego Dorta, Álvaro Gutiérrez, Gustavo Poyet, Enzo Francescoli, Marcelo Otero y Daniel Fonseca. Ese fue el equipo de Uruguay, ganó
el conjunto uruguayo 1-0 con gol de Francescoli ante el equipo paraguayo, en el Estadio Centenario, donde tuvimos la suerte de ver ese partido. Entre otras cosas, por ejemplo, los datos de este señor. Volante, el 5 de los duros, fuertes, aguerridos, metedores. Ese era Álvaro Gutiérrez. Ahora, no lo teníamos en el radar de técnicos, ¿verdad? A Álvaro Gutiérrez. O sea, ni con esa campaña B Nacional, donde fue campeón, que habitualmente, bueno, no se consume mucho el fútbol uruguayo, pero cuando es campeón o va a la Copa Libertadores, algo te queda. Diego Aguirre, bueno, fue un poco más conocido por lo de la campaña del 2011. Yo creo que alguna vez su nombre sonó para Cerro, pero hace un par de años. ¿Para Cerro? Sí, alguna vez, o por lo menos se insinuó con... ¿Y él no era el técnico de Nacional cuando vino acá a jugar la última vez Nacional? Contra Cerro, justamente. Y puede ser, 2019 fue ese partido. 2019. En la olla. Era técnico. Ahora, ganó el Clausura, yo no sé si ya estaban en la apertura. Pero ese partido gana Cerro que 1-0. 1-0. 1-0, gol de Topo. Gol de Topo, exactamente, en la olla. Con Fernando Cubero como técnico. Sí. Sí, pero gol de Topo. Miran un poco Su regreso era, si mal no recuerdo. Eso no recuerdo. O pero... fue contra Mineiro. Pero había ganado Cerro ese porque partido. él le hace le hace un gol a Mineiro y le hace un gol a Nacional. Yo no sé si él era técnico ahí. Si dirigía ese planteo de Nacional. Fíjate, pon la ficha del partido. Ahí está Fede buscando. ¿De qué partido? Cerro Nacional 2019, Copa Libertadores. 1-0 ganó Cerro. 1-0. Y el partido de allá, Cerro ya estaba clasificado, ¿verdad? En Uruguay. Sí. ¿Y empató? Eso no recuerdo, el resultado allá en el parque. Gutiérrez Felcher, ¿sí él era? ¿Él era? Sí. Y Dos por de aquí abril en Cerro aparece 2019. F. Carmona. Fernando Cubero, Junior. Carmona. Ah, Fernando Juro Carmona. y Sí. sí, Gutiérrez Felcher. Gutiérrez, ¿viste? El mismo. Era el técnico. Ganó Cerro 1-0, gol de Topo Cáceres, minuto 27. Sí. Muñoz, Escobar, Cáceres, Amorebieta, Arzamendia, Ruiz, Topo, Aguilar, Carrizo, Aedo Valdés y Larribey. Fue el equipo que presentó Cerro en ese momento. ¿Cómo ves el futuro de Olimpia, J? Yo creo que está mejor que antes. ¿En qué sentido? Y porque pasó una tormenta, y esa tormenta con lo que sucedió con Roque y con el muy mal manejo que evidentemente tuvieron algunos dirigentes para filtrar de una mala manera esa información. Perdón, J, tenemos la conferencia de prensa de Berizzo, Cristian, ¿Sí? ahora, Ahora. en vivo, ¿sí? Sí, J, Y para perdón, quería filtrar decir. eso, o que cayó fuerte en Olimpia, y todo este tiempo de la selección me parece que dio para reuniones, para tomar decisiones, para saber, porque a Olimpia lo peor que le podía pasar era esa decisión rápida post partido. Ya, Olimpia está mal, está último, se eliminó de la Copa, se cambió el proceso, necesitaba tiempo de pensar qué hacer y hacer. Y las decisiones con la presión de post partido eran mortales, ¿verdad? Se estaban tomando decisiones que hasta inclusive no sabíamos quiénes eran los encargados de tomar decisiones. Recién decía Cristian Domingo, uno de los directivos más importantes de Olimpia, y me parece que él no es directivo. No. O sea, él está apoyando a la directiva, ¿verdad? Y eso es fundamental, que la cabeza se serene, se pulan los problemitas, se confíe en quiénes son los que van a ser la cabeza de la batuta del sistema, y atrás de eso armarle algo a un ciclo que terminó y que ya intentó arrancar 2-3 veces y no está arrancando. J, si Olimpia pierde ante Libertad, ¿vos pensás que ese ambiente no va a volver? Claro. O sea, ahora es como que hubo una pausa eliminatoria, estamos todos putando contra Berizzo y demás, pero... un plan B, Chipi, ya están conversando con... no debe ser el único entrenador, 70 carpetas ya están... Ya ahí hubo tiempo para pensar qué queremos. Así como dijo Nico, es una escuela, la de Osvaldo. Es el uruguayo con una cierta capacidad, con ese manejo, con esa experiencia, con el perfil que ellos saben que le funciona. Y seguramente debe haber otro viento que sopla con otra escuela, chico. Eso es casi seguro. Pero tuvieron pues tiempo de debatir. Aquí una página ecuatoriana escribió un artículo sobre Gutiérrez antes de su llegada a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Destaca algunos aspectos y entre ellos menciona el estilo defensivo.
A diferencia de Claudio Borgi, los equipos de Gutiérrez se caracterizan por mantener equilibrios entre la defensa y el ataque para esperar al rival y beneficiarse de los contragolpes, algo que en Liga funcionó muy bien de la mano de entrenadores conservadores como Edgardo Bauza. Esto se escribió en Ecuador antes de la llegada de Gutiérrez a la Liga de Quito. ¿Viste? Ese es un dato muy importante para saber a qué querés jugar. O sea, no vaya a pensar que va a tener un equipo entonces con tenencia y con muchos los laterales que pasan. Bueno, de hecho, ese partido con Cerro Cabello lo puso a García de tapón y hizo un 4-1-4-1. O sea que habrá sido, no me acuerdo de ese partido, lo esperó e intentó salir. Si ese es su estilo, después cuando viene intenta jugar y no te gusta. Pues, hoy hay tiempo de pensar qué querés y qué no querés. Yo creo que eso es parte de lo que están analizando. Sí, o sea, con tiempo. Con tiempo, claro, o sea, es parte de lo que saben de un técnico, o sea, no van a pretender que venga a jugar a otra cosa. O sea, lo que charlábamos de Berizzo, o sea, cuando lo traían sabían a quién traían, sabían qué idea querían, qué idea tenían. En breve habla Berizzo y habla Fabián Balbuena, habla el técnico de la selección nacional, como no lo hizo la semana pasada en la previa al partido y sí lo hace en la previa frente a Venezuela. El 767 dice, Chipi, el tema económico no tiene dinero Olimpia y te va a pedir un platal como Berizzo, Gustavo Costa, y no otro que se dejen de joder Grillo Domínguez y compañía, dice. ¿Es cierto que Cureirru iba a venir a Olimpia en el 2022? Pregunta también. Hay que pagar lo que hay que pagar. Sí, es la cabeza de tu estructura para que todo funcione. Si vas a ir por lo económico, claro que entra en un momento que podés, que no podés, ¿verdad? Pero si vas el técnico es fundamental. Barato, el técnico es fundamental. En cualquier estructura, en cualquier equipo, ¿verdad? Ahora, lo que no podés hacer, Jota, es traer al técnico y sacarlo a los 2 meses. O sea, yo entiendo que si lo traen ahora, amén de cómo termine Olimpia el campeonato el clausura, ya con él en la banca o no, dependiendo de si lo sacan o no a la Andaida ahora, es para que dirija el año que viene. O sea, no importa si clasifica o no a la Copa Libertadores. Calculo que esa es la temática, o si no, es uno más que traes y vas a descartar después. Yo creo que de alguna u otra manera hay ciertas comparaciones. Sí se concreta su llegada con la de Peluso en su momento. Porque Peluso llega a Olimpia y, convengamos, no era un técnico muy conocido para el fútbol paraguayo. Pero ya era más veterano. Sí, más veterano. Había llegado a semifinales de Copa con U de Chile, de la Sudamericana, de la Libertadores con Nacional. Había sido campeón en Perú. O sea, tenía una cierta trayectoria. Había dirigido más equipos. Más experimentado, técnico que pasó por equipos importantes. Después le fue bien aquí, por lo menos en ese primer semestre en el fútbol paraguayo. Bueno, esperamos a Berizzo y a Balbuena, pero insistimos con esto. Álvaro Gutiérrez es uno de los candidatos principales a dirigir el Olimpia, es uno de los nombres que está ahí fuerte. Gustavo Costas es otra opción también y hasta ahí. ¿Vos sabés algo más, Jota? No, yo quiero saber. ¿Quién más es opción? Yo tengo un nombre. Olimpia tiene un trabajo de hace años que hoy otra vez volvió a resurgir lo de Libertad. ¿Verdad? Que Libertad ganó, Libertad esto, entonces uno mira, tiene 21 chicos repartidos en intermedia. Eso Olimpia ya lo tenía hace un par de años. De un montón, ¿te acuerdas cuando ganaba Olimpia? Y Aquilino está en tal parte, y fulanito está en tal parte, y fulanito, y todos jugadores que se podían traer. Y hace mucho tiempo está trabajando. Entonces, el traer que no hablo por Álvaro Gutiérrez, ¿verdad? Pero el traer un entrenador tapabache para ganar solamente, para mí va a ser una pérdida de tiempo a no pero mirar todo lo que está haciendo. Pero yo creo que ellos están apostando a un proyecto a largo plazo, Jota. Bueno, pero definitivamente que se haga, porque con Orteman también era eso. También yo no sé si Orteman era a largo plazo en Olimpia. Pero si un entrenador que está arrancando su tercer, cuarto año y si vos le traes pero para no que lo te tomaron, gane la Copa no del lo, Mundo no lo meses. trajeron para eso, lo trajeron para la Copa Libertadores. Bueno. Ahí está, creo yo, la diferencia entre esta decisión, la de ahora, que pudo haber sido Orteman, por ejemplo. Hoy podemos hacer un análisis frío sin... A ver, perdón, Jota, está hablando Berizzo. Ya está. ¿Tenés ahí, Balbuena? A ver. Si tomás el audio acá, Cristian. Debe tener el equipo para buscar la victoria ante Venezuela.
¿Considera que será necesario cambiar el sistema de juego? ¿Qué debemos esperar de Paraguay? Buenos días. Nuestra manera de jugar tiene que ser atacar, encontrar los mejores caminos al gol, decidir bien las jugadas de ataque, para eso necesitamos el balón, hacer posesión y volcarnos con convicción en ataque, enfrentando a un rival que va a esperar nuestro error, va a intentar que nos equivoquemos y lastimarnos a la contra, entonces será un ejercicio de paciencia y de sostenimiento en ataque, encontrando los caminos al gol, y cuando consigamos situaciones, mejorar la efectividad de cara al gol. De consultas para Fabián Balbuena. Desde el punto de vista del plantel, ¿qué análisis haces del momento que vivimos en cuanto a resultados en las eliminatorias? ¿Es quizá un punto donde la victoria, más allá de las formas, es tan necesaria y urgente como para lograr avances? Buenos días. Bueno, nosotros creemos que estamos por buen camino, eso es lo principal. Sabemos que los resultados no se nos están dando principalmente de local, pero por pequeñas cosas creo que el funcionamiento del equipo viene siendo bueno. Tal vez nos falta de 3/4 para adelante por ahí ser más incisivos, ser más eficientes en las oportunidades que nos toca, y en ese sentido creemos lo que estamos haciendo. De por ahí si vamos a buscar alocadamente a querer ganar el partido, vamos a caer en imprecisiones, improvisaciones, creo que eso no nos hace bien, y bueno, con esa filosofía que venimos teniendo y ajustando esos pequeños detalles que nos faltan, creo que eso nos va a servir como para poder, ojalá mañana, conseguir nuestra primera victoria de local. Kevin Ledesma, Radio 1650 AM. Para el profesor Berizzo, ¿qué dijo a sus futbolistas después del partido ante Colombia, por la forma en que el hincha despidió a todo el equipo? Les dije lo que pienso exactamente, que creo en ellos, que tenemos que jugar siempre con valentía y personalidad, y en los momentos difíciles eso se pone a prueba. Es fácil jugar partidos sin presión. Cuando existe la presión y la necesidad de ganar, es cuando uno muestra su verdadera personalidad, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. La siguiente pregunta es para Fabián. ¿Qué se puede esperar del plantel en este trascendental partido versus Venezuela? No, carácter, personalidad, como lo venimos haciendo. Creo que eso se demostró en todos los partidos que venimos jugando. Jugamos de igual a igual ante cualquier equipo, ya sea de local o de visitante. Tal vez en algunos partidos, por ciertas situaciones del juego, que es normal, el rival también juega por ahí, cambia algunas cosas, pero el carácter, la entrega, la voluntad, eso va a estar siempre, y esperemos que mañana sigamos con eso, pero siendo más efectivos en las situaciones que nos toque, como para poder llegar al resultado que todos queremos, que es la victoria. Víctor Villalba, Radio Monumental, para el profesor Berizzo. Antes del partido, ¿cómo está la situación de su continuidad al frente de la selección? ¿Pudo hablar con los directivos sobre eso? ¿Es obligatorio ganar para seguir? Hay una cosa más importante que yo mismo, que es que el equipo gane, que el equipo se sienta seguro de lo que hace y que salga en búsqueda de la victoria, que es necesaria no solo para mí, sino para todos. Así que todas las energías están puestas en el partido de mañana, intentando una victoria que, como les decía recién, es necesaria y que la necesitamos todos. Cristian Pérez, de Versus Digital, para Fabián Balbuena. ¿Cuál es tu análisis sobre Paraguay en 8 fechas de eliminatorias? ¿Y cuál es la reflexión de ustedes al ver que la gente, el periodismo y hasta exjugadores atacan al equipo y especialmente al entrenador? Bueno, el análisis que tenemos es que estamos bien. Lógicamente, a nivel de resultados en la tabla podríamos haber estado mejor por los puntos que hemos perdido de local, ya sea por detalles que siempre decimos, a este nivel esas pequeñas cosas no hay que dejar pasar, y bueno, creo que estamos a tiempo todavía, tenemos muchos partidos por delante, y como decía anteriormente, creo que ajustando esos detalles y consiguiendo una victoria que va a ser importante para la confianza del grupo, para seguir creyendo como estamos creyendo en todo lo que estamos haciendo, y lógicamente traer también a la gente que crea en lo que estamos haciendo, que sea optimista como nosotros somos, porque el trabajo que venimos realizando acá adentro y el ambiente que tenemos, eso a nosotros nos motiva, y siempre lo hemos dicho, no solo ahora que hemos empatado el último partido,
Y con relación a los hinchas del último partido, nosotros nos quedamos con esos hinchas que nos esperan 2 horas antes de salir de Pané, en ese calor terrible que acostumbramos a Paraguay. Siempre hay un señor que está en silla de ruedas esperando en cada partido que tenemos local, siempre está ahí alentándonos desde temprano. Señores padres que están con sus hijos en brazos, que le alzan a sus hijos encima para verle por lo menos 5 o 10 segundos al ónibus de la selección, y son esas cosas que a nosotros nos motivan y nos hacen fuertes y seguir creyendo que tenemos el apoyo de nuestra gente como para seguir en busca de nuestro objetivo, que es ir al Mundial. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. Ante la baja de Gómez, el gran rendimiento de Alderete y quizá los derechos adquiridos de Junior Alonso, ¿es factible tener una saga con 2 zurdos o no le pasa por la cabeza? ¿Y las bajas obligarán a cambiar de sistema? Mire, nosotros llevamos soportando bajas de partidos anteriores hasta hoy y nunca hemos hecho de las bajas ninguna explicación ni excusa. Nos adaptamos, los reemplazamos y así encontramos soluciones. Lo de jugar con 2 zurdos es más natural, obviamente, jugar con un jugador diestro y con un zurdo sobre el costado izquierdo de la defensa. Puede ocasionalmente suceder, como sucedió en el partido con Uruguay en Copa América, pero me inclino más por la naturalidad. Carlos Duarte de Rock and Pop, consulta para Fabián Balbuena. ¿Siente el plantel la presión de que se acorta el camino y la localía no se está aprovechando a nivel de puntos? Somos conscientes que hasta ahora no hemos podido ganar, hemos empatado todo nuestro partido local y, como decía, por detalles se nos escapaba la victoria, y decía también que son esas cosas que tenemos que asegurar, concretar y que no nos pasen más, ¿verdad? Somos conscientes de que esos puntos tenemos que ir a buscar de visitante y tenemos tenemos todas las armas como para hacerlo eso. Siempre decimos que le podemos hacer partido a cualquiera y ya lo hemos demostrado a lo largo de las eliminatorias que podemos hacerle partido a cualquiera, ya sea de local o de visitante. Entonces ese convencimiento es lo más importante que tenemos dentro del grupo y seguir en ese camino como para poder llegar a esa victoria que nos impulse a seguir creciendo como equipo. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. ¿Qué se trabaja más con el plantel en el momento actual que vivimos en lo deportivo? ¿Lo futbolístico o lo psicológico? El plan de partido siempre se trabaja en función de lo técnico-táctico, de resolver el problema del partido que nos va a enfrentar Venezuela. Y la confianza en estos momentos, como me preguntabas antes, después del partido en el vestuario, ya hay que reconstruir el ánimo. Jugamos un partido muy intenso contra Colombia, contra un gran rival, y pudimos vencerlos en los minutos finales, acertando esas ocasiones. Así de que la confianza tiene que redoblarse, tiene que aparecer, la personalidad de jugar en momentos de presión también, y es un trabajo colectivo que forma parte del entrenamiento. Roberto Rojas, de Low Limit Football. Profesor Berizzo, ¿cuáles fueron algunos de los factores que llevaron a que Oscar Cardoso fuera convocado? Y en lo personal, ¿siente más presión de cara a este partido debido a que Paraguay aún no ha ganado en casa en estas eliminatorias? Se lo decía antes, y la victoria es necesaria para mí y para todo entrenador. Siempre es necesario ganar, y más en una eliminatoria, y más teniendo en cuenta que jugamos en casa. Con respecto a la convocatoria, el factor fundamental fue la ida en una emergencia, o en una urgencia, mejor dicho, de Tony a Italia. Siempre Oscar estuvo siempre en nuestra consideración, y es por eso que está aquí. Sebastián Gómez, de Visión Comunicaciones. La consulta va para Fabián Balbuena. ¿Cómo está el ambiente después de los 2 compromisos disputados? ¿Se sienten conformes con lo realizado hasta ahora? En cierta parte sí, en cuestión de resultados no, porque como decía anteriormente, en cuanto a los partidos local, los empates que tuvimos fueron producto de detalles que nos costó esos 2 puntos y bueno, en ese sentido creo que sabemos y somos conscientes de que tenemos que mejorar, pero el ambiente está de la misma forma. Somos conscientes de que, como decía anteriormente, el trabajo que venimos realizando a nosotros nos da esa confianza, el convencimiento que tenemos con el grupo de jugadores que tenemos y los partidos que ya hemos realizado, y hemos demostrado que, como decía también, le podemos hacer partido a cualquiera. Entonces eso nos da esa confianza como para seguir encarando de la misma manera y tratar de conseguir el objetivo principal, que obviamente es ganar el partido de mañana. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. Más allá de que se ponga en tela de juicio su continuidad al frente de la selección,
sabiendo bien que este compromiso se debe ganar o ganar, ¿cuál será la fórmula del equipo para triunfar frente a Venezuela? Elegir bien el ataque, como recién decía Fabián, no es una cuestión de desequilibrio atacar bien, es una cuestión de acertar la jugada, tener serenidad en la elección de si es por dentro, si es por fuera, combinando, que va a haber futbolistas ofensivos, sí, y que tendrán que resolver el ataque con serenidad. En partidos internacionales las situaciones de gol no son muchísimas, son las necesarias para ganar el partido. El otro día la tuvimos contra Colombia y necesitamos acertarlas. Ojalá construyamos un ataque con equilibrio, sabiendo que Venezuela es un equipo veloz cuando roba el balón y sale a la contra, y nosotros encontrar los caminos al gol con la misma convicción que lo hacemos siempre. Y ojalá el partido de mañana nos encuentre lúcidos en ataque para elegir la mejor jugada y concretarla. Jory González de Radio ABC Cardinal. Pregunta para Fabián Balbuena. Según informaciones, este grupo respalda al DT. ¿Cuáles son los puntos a resaltar en el trabajo de este cuerpo técnico? Muchísimos puntos. Por eso siempre decimos que estamos convencidos de lo que venimos haciendo, porque el trabajo que viene realizando el cuerpo técnico desde el primer día nos llegó y creemos en lo que estamos haciendo, porque una cosa es entrenar o decir algo, una forma de jugar, pero cuando vos ves que dentro de la cancha todos te están respondiendo y ves el comportamiento de los compañeros, eso a nosotros nos motiva. Y como va a ser algo repetitivo, pero siempre vengo diciendo que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, el trabajo que nosotros realizamos acá adentro, solo nosotros sabemos, y el compromiso que todos tienen es algo muy grande. Entonces, en ese sentido, estamos muy confiantes de lo que estamos haciendo. Tal vez algunos detalles que nos cuestan por ahí no obtener esa victoria, pero que sabemos que está ahí al caer, entonces hay que seguir insistiendo. Somos muy optimistas nosotros en ese sentido por el trabajo, por la calidad de jugadores que tenemos, y sabemos que estamos por buen camino. Los resultados no se nos dan, pero sabemos que cuando llega una victoria vamos a despegar, como se dice, y tratar de seguir en busca del objetivo principal, que es ir al Mundial. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. ¿Pasó por su cabeza renunciar después de todo lo ocurrido el domingo? Ignacio Cabo de Vila, Unión FC 800 AM. Para Fabián Balbuena. Creemos todos que si no se gana mañana a Venezuela, prácticamente quedan fuera del Mundial del año que viene. ¿Hay potencial y jerarquía para ganar mañana a Venezuela? Hay potencial y jerarquía para hacerle partido a cualquiera, ya sea local o visitante. Entonces, nosotros en esa mentalidad estamos, el trabajo que venimos realizando nos da esa confianza. Entonces, vamos a encarar como siempre, tratando siempre de ir hacia el frente como para poder ganar, y mañana no va a ser la excepción. La siguiente consulta es para el profesor Berizzo. Don Eduardo, independientemente del resultado de mañana y la inflación de desempleo en el país, ¿piensa usted que su trabajo es bueno y merece seguir al frente de la selección paraguaya? Creo que mi trabajo es bueno, sí, y podría esgrimir argumentos para justificarlo. No creo que sea exactamente el momento, porque el argumento o los argumentos necesitan de victorias para respaldarse, y necesariamente necesitamos una victoria. O sea que sí creo que mi trabajo al frente de la selección es bueno, y que necesitamos victoria para que los argumentos tengan sentido. Sí, es verdad, a nuestro proceso le falta una victoria y vamos a buscarla mañana con Venezuela. Antonio Campos, Radio Nacional del Paraguay. Para Fabián Balbuena. ¿Qué hay que hacer para revertir el momento que está pasando la selección? ¿Y qué mensaje se le puede dar a la afición deportiva para tener de vuelta confianza en ustedes? Ganar partidos, sumar puntos. Sabemos que eso es lo que trae a la gente. Estamos haciendo muy buenos partidos a nivel colectivo, a nivel individual también. La mayoría están haciendo un esfuerzo tremendo en cada partido. Entonces sabemos que nos falta esos pequeños detalles como para poder conseguir el triunfo, que sabemos que ganando vamos a poder traer a la gente de nuestro lado también. La siguiente consulta es para el profesor Berizzo. ¿Cambiará el esquema de juego que usted suele implementar con la presencia de Tacuara Cardoso, que es más un jugador de área? Podemos jugar, sí, con un referente de área, que puede ser Amarilla, Oscar, que ha recién llegado a la concentración. También con futbolistas que empiezan el partido podemos jugar con 2-9, Amarilla y Ángel son dos centroatacantes, con dos generadores de fuego detrás de ellos, por los costados, por el centro. Sí pensaremos en ganar, como siempre pensamos. Encontraremos la mejor fórmula, que a veces no es solamente la puesta
de delanteros en el campo, sino elegir bien y elegir y construir la jugada de ataque correcta. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal Gem. Consulta para Fabián Balbuena. En lo grupal, ¿cómo asimilan ustedes las críticas constantes hacia el rendimiento del equipo? Y también pedirle una opinión sobre lo acontecido el otro día ante Colombia cuando el público pedía la salida del entrenador. Las críticas siempre existieron, existen y van a existir. Nosotros nos preocupamos más por lo que nos compete. Las críticas ya escapan de nuestras manos, son cosas que nosotros no podemos manejar y la gente tiene todo el derecho de opinar, de criticar, de hablar sobre cualquier tema, ya sea fútbol, política, religión, etcétera. Cualquiera puede emitir una opinión sobre algo, sean periodistas, no periodistas, jugadores, no jugadores, políticos, etcétera. Entonces, en ese sentido, no nos preocupa mucho lo que se diga, nos preocupa más y nos ocupamos también de lo que nos compete, que es nuestro trabajo, tratar de seguir mejorando y conseguir los resultados que queremos, que sabemos que tenemos que sumar de local y ganar por sobre todas las cosas. Entonces nuestro foco principal es el partido mañana y estamos trabajando para eso. La siguiente pregunta es para el profesor Berizzo. Para mañana vamos a ver un Paraguay mucho más agresivo de lo que fue ante Colombia, y digo, estoy consultando si de entrada apostará por 2 delanteros centros, variando un poco su habitual esquema. Igual de agresivos contra Colombia, donde generamos situaciones de gol para convertir y no las logramos. Sí tenemos que construir ataques buenos, aportando en ataque la mayor cantidad de gente con equilibrio y eligiendo bien el final de las jugadas. Juan José Pérez, Radio 1000, Fútbol a 1000. Para Fabián Balbuena. Un mensaje para el hincha albirrojo que hoy está dolido, pero nuevamente con esa gota de esperanza de seguir en carrera. Bueno, 2 cosas. Uno, lo primero es que no crean en todo lo que sale en la prensa. Es una de las cosas principales que me tocó vivir en Brasil también. Muchos periodistas, no muchos, no todos, no quiero generalizar tampoco, pero la mayoría de los periodistas tiran informaciones por tirar, cosas que no son ciertas. Entonces la gente, obviamente, como el 95-98% de todo el mundo sigue en las redes sociales y leen y creen en lo que se dice, obviamente hay que atender eso, y ese es uno de los mensajes que quiero darle a la gente, que no crean todo lo que se dice. Y lo segundo, que sigan creyendo, que sigan siendo optimistas como nosotros lo somos. Sabemos que tenemos un buen grupo. No crean también que por ahí vamos a estar al nivel de Brasil, de Argentina, que tiene jugadores de mucha jerarquía que te cambian los partidos. Pero sí estamos para pelear a cualquiera, ya lo demostramos, le hicimos partido a Argentina, le hicimos partido a Brasil también. Entonces, en ese sentido, que sigan creyendo que estamos por buen camino, las victorias van a venir y vamos a seguir en ese camino en busca del objetivo general que es para la alegría de todos nosotros, de todo el pueblo, de toda nuestra familia también, que es ir al Mundial. La siguiente consulta es para el profesor Berizzo. Profesor, ¿cuál es la situación actual de Oscar Romero y Andrés Cubas, que hasta hace poco eran considerados? Oscar está totalmente disponible, puede ser partícipe del inicio del partido de mañana. En cambio, Andrés se ha lesionado en un aductor, apenas llegó aquí y no pudo ser opción en ninguno de los 3 partidos. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Profesor Berizzo, se le cuestiona muchas cosas desde que está al frente de la selección y lastimosamente para usted los resultados tampoco acompañan. Mirando su rendimiento en cuanto a puntos y el juego desplegado de su equipo, ¿qué se autocritica y haría un cambio al inmediato? Y por otra parte, ¿qué piensa y está seguro que saldrá, pero necesita más tiempo para ver resultados? Todo proceso necesita respaldar sus argumentos con victoria, lo dije en la contestación anterior, y yo el primero. Que puedo revisar muchas cosas bien hechas, sí, que soy el primero que de puertas adentro, aunque no lo manifieste en rueda de prensa, porque no creo que ese sea el camino, revisa lo que hizo mal o la toma de decisiones que realizó para intentar corregir, sí, soy muy autocrítico con lo que hago, soy muy exigente conmigo y con la gente que trabaja conmigo, con mis jugadores y con lo que deseo hacer. Soy muy ambicioso, estoy aquí buscando un sueño que es llegar a un nuevo mundial, partiendo de una realidad que también hay que reconocerla. No, nuestra clasificación tiene que ver con la realidad, no tiene
que ser un contexto desconectado de donde estamos. Estamos en la pelea. Si hubiésemos ganado el domingo increíblemente, a pesar de todas las críticas, si hubiésemos metido un gol en el minuto 93, te metías en la clasificación directa al Mundial, al repechaje seguro. Y entonces, la realidad de donde venías y la realidad con la que quieres cambiar también es parte de un proceso. Y este proceso, más allá de argumentos, necesita victorias. Y eso es lo que vamos a intentar mañana. Porque todos los argumentos en el fútbol siempre están condicionados a ganar. Y mañana será una gran ocasión para todos de reafirmar esos argumentos, como bien dice Fabián, ganando. La siguiente consulta es para Fabián Balbuena. De este momento que se está viviendo, viviendo, ¿cuánto es el porcentaje del cuerpo técnico y cuánto de los jugadores? Claro, hay divididos, somos todos uno, cuando ganamos, ganamos todos, cuando perdemos, perdemos todos, entonces en esa filosofía estamos. Últimas dos consultas. Irene Acosta, Diario de la Nación. Profesor Berizzo, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo se cambia esta situación de la albirroja para lograr triunfos que nos encaminen al Mundial? Seguir creyendo en lo que uno hace. Cuando las dificultades aparecen, lo primero que tiene que hacer es redoblar la convicción en lo que hace, tener la personalidad de jugar como se debe, como hablamos, como queremos al fútbol. Y tener la serenidad de que si uno se mantiene firme, trabaja honestamente y es éticamente probable, es una persona que cree en lo que hace y trabaja con honestidad, la cosa se endereza. Última consulta para Fabián Balbuena. Ganar de local fue clave para ir a mundiales anteriores. Hoy, ¿cuáles son los pasos que se deben cumplir para que el sueño de ir a Qatar se haga realidad? Sumar puntos. Muy sencillo. Sabemos que lo ideal es ganar los partidos local, pero hoy en día las eliminatorias vienen demostrando y mostrando que cualquiera le hace partido a cualquiera. Ya los equipos de local están sufriendo más también. Entonces lo ideal es sumar puntos, ya sea de local o de visitante, y en busca de eso estamos. Agradecemos al... Bueno, Eduardo Berizzo y Fabián Balbuena. Eduardo Berizzo, auténtico. Yo pensé que jugaba acá afuera. Ahora ya me retiro de la fila. Hay algo que a mí me preocupa, Jota, que se puede notar dentro de lo que manifiesta Fabián Balbuena, y es el convencimiento sobre algo que no existe. Por lo menos hasta ahora no existió. En todo caso, se puede hablar del convencimiento hacia algo que se quiere lograr. Sí. Ahí yo te creo. Ah, perfecto, este grupo Apunta. sigue convencido pero de algo que en algún momento va a ocurrir. Pero cuando el discurso es, estamos convencidos de los buenos partidos que hicimos, ahí es donde yo digo, acá, la verdad, Berizzo es un mago. O sea, con la palabra, con el convencimiento, será espectacular. Ya tengo ganas de ir a trabajar con él. Que me convenza de que, no sé, de que somos... Porque, insisto, yo creo en el convencimiento, aunque no salgan las cosas en 26 partidos, de algo que puede llegar a ocurrir. Porque a lo mejor en el entrenamiento sale todas y en el partido no sale nada, o sale poco. Y ahí yo voy a decir, bueno, evidentemente el grupo, pero el grupo está convencido de algo que supuestamente ocurre, que nadie ve que ocurre. O sea, pero eso está bien. Pero no está bien. Lo que no Jota. está bien es que no le convence Jota, en no el está estilo bien porque él futbolístico. habla, Balbuena habla de algunos detalles. Y no son los detalles nomás por los que perdimos los partidos. O sea, él habla de buenos partidos. Le hicimos frente a Brasil, dijo. Que yo no sé si voy a ir ya muy al extremo, ¿verdad? Pero cuando vos estás ahí adentro no te das cuenta de muchas cosas que ves cuando Tenés estás que tener sentado afuera. Claro que siempre entendés el juego, está todo, pero cuando vos dejás de jugar y te pones en otra posición, por eso hoy inclusive los futbolistas de la selección tienen una crítica que cuando ellos estaban ahí no criticaban de esa manera, Sí, ¿verdad? sin duda. Porque ve de otra manera y ellos están convencidos. Lo que pasa es que no focalizan en el que ese ideal que dicen no sale. Porque realmente nosotros no vemos un equipo ofensivo y que nos falta solamente afinar puntería. Llegamos 3 o 4 veces por partido, eso es poco.
4 remates al arco contra Colombia, contra 13 de Colombia. Eso es poco. Tuvimos uno que otro partido donde tuvimos jugadas muy claras que cerraron bajo el arco, pero son muy pocas. No es que hace 10 partidos venimos sin marcar. Jota, vamos al caso, sinceramente. ¿Qué partido de Paraguay en toda esta era, partidos oficiales? ¿En qué partido dijimos, le matamos a tiros, pero no salió, no entró? O por lo menos fue un partido de igual a igual nos atacaban ellos, atacábamos nosotros y estábamos ahí cerca del gol. ¿Cuál fue? Ninguno. Yo no recuerdo. Además, Bolivia, yo, que ganamos. Yo estaría con el pensamiento, con la manifestación de Balbuena, si este era el 5º o el 6º partido de Berizzo. Pero hace 2 años, 6 meses que está. Entonces, si es que vos no ves la famosa tenencia de la que él habla, si no ves juego ofensivo, si no ves 2 centrodelanteros, como también dice, entonces algo está mal. Algo está mal. Él comenzó con Miguel Almirón de volante central cuando nos volvimos todos locos, y fue cambiando. Pero no vemos lo que él pregona. Yo no entiendo cómo Balbuena, ¿verdad? Un jugador ya grande, preparado, que tiene su recorrido, que tiene su futuro recontra 1000 veces asegurado. No va a decir lo que vos querés. No es eso. Él no va a decir lo que nosotros queremos. Pero por lo menos que disfrace, que diga otra cosa. Él no puede, primero porque no siente y no está convencido, y estando ahí adentro, vos estás hablando con tu compañero de trabajo, que es el técnico. Vos no vas a salir a decir, y sí, lo que pasa es que jugamos muy atrás y nos falta que nuestro delantero esté más adelante. No va a salir a decir eso nunca, porque ahí luego nosotros vamos a crear un mal ambiente y vamos a perder eso. Nunca. Pero no pueden ni dar a entender, o sea, ellos están convencidos. No vas a decir, Jota, ¿verdad? Pero insisto, o sea, tampoco podemos hablar de algo que no está ocurriendo, que no ocurrió nunca. Eso nomás es, o sea, tampoco vemos lo que están diciendo. No sé. A eso voy, y a mí me preocupa, Jota, que insisto, que los referentes del plantel, caso Balbuena, caso de más, que sabemos de la capacidad que tienen, la experiencia que tienen, el comandante le dicen a Balbuena, o sea, sí. no en vano, en Corinthians fue capitán, se fue a Europa, está ahora en Rusia, le hicieron una presentación de la gran siete. Yo no te digo que salga a decir algo en contra de J, pero me preocupa que ellos estén convencidos de que las cosas hasta acá se hicieron bien. Ahí está la preocupación. Eso nomás es, yo no digo que salga a decir otra cosa, Jota. En todas las conferencias, flores y flores, de parte de los jugadores hacia Berizzo, de parte de Berizzo a los jugadores, de parte de Berizzo hacia el juego de Paraguay. Y hoy la misma cosa. Hoy en la primera respuesta él decía, vamos a hacer un equipo intenso, de posesión, de esto. Todo se vuelve repetitivo. El tema es que a mí me da la sensación que el trabajo de Berizzo es muy bueno hablando internamente, a los jugadores, a los dirigentes. Pero un lavador de cerebro. Pero a la hora de la verdad, eso no se refleja en la cancha. Soltar. Para mí, a Berizzo le falta soltar gente. Él sigue, para tener fuerza en ofensiva tenemos que atacar con 5. La solidez defensiva que tenemos, porque defendemos con 5, con 7 casi. Ese trabajo que hacen los 7 para ayudar a esos 5 que defienden, es lo que hace que no tengamos fuerza en ofensiva. Él tiene que soltar gente. Ángel no puede más volver hasta donde vuelve. Arzamendia no puede más volver hasta donde vuelve. O si no, vamos a seguir teniendo un equipo que es sólido defensivamente, porque es cierto, perdemos por detalle, pero nunca chances por partido. Claro, no te da el tiempo de llegar ahí arriba. Entonces eso ya no pasa, y los jugadores, esos pequeños detalles no pueden. Los jugadores se sienten cómodos, bien, se hace un buen trabajo, un esfuerzo, pero hay movimientos de pieza que es del técnico. Pero los jugadores se dan cuenta cuando el equipo patea o no al arco, Jota. O sea, uno en un Nexa te das cuenta si tu equipo tuvo 2 chances de gol por lo menos. O sea, no sé cómo te voy a explicar. Nosotros los buches, que ni podemos hablar de fútbol. Vos sabés cuando tu equipo juega bien o no juega bien, o pateó al arco o no pateó al arco. O sea, eso nomás hoy no puede ser que el convencimiento sea que es un equipo de ataque, que es un equipo de posesión, que es un equipo que no está ganando por detalles. Eso es lo que a mí me preocupa, que el equipo realmente está convencido de eso y no hay nadie ahí que pueda levantar la voz y decir, che, profe, todo bien, pero no estamos pateando al arco. Internamente no sabemos. Y evidentemente no, Jota, pero la conferencia de prensa muchas veces te demuestra muchas cosas, te demuestra que no, a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor pasa allá adentro, pero lo que se demuestra tanto en la cancha como en la conferencia, que es un lugar importante, y lo utilizan todos los entrenadores y jugadores del mundo para algo, te demuestra que no.
Que no hay nadie que le diga, profe, todo bien, nos sentimos muy cómodos contigo, pero no pateamos al arco. El 127 dice, ¿alguien más se dio cuenta de que Fabián recita exactamente lo que dice Berizzo? Dice, sí. Demostramos actitud y personalidad. Este DT está creando un grupo de mitómanos. Es que no está lejos de la verdad. Vos sabés que... Lo que dice el oyente. No está lejos, es lo que vos sentís escuchando, insisto. Yo no voy a esperar jamás que diga buena que el técnico es un desastre, claro. Pero tampoco que se siga el mismo discurso del entrenador de algo que no está ocurriendo. Ellos están convencidos de que, yo insisto, el convencimiento me parece genial, pero si vos no estás convencido, si vos estás convencido erróneamente de algo, estás mal convencido, o sea, no sé cómo se dice, estás por el camino equivocado. Sí. El convencimiento debe ser, está haciendo bien algo, pero no está saliendo. Famosa premisa falsa. Claro, vamos a seguir laburando para que salga y estamos confiados en que va a salir en algún momento. Pero acá no, el convencimiento es de que está saliendo, claro, lo que queremos. Eso es lo que falta. Eso es lo que está mal. Que sepan decir. Porque él te sigue que sepan decir o pensar, Jota. Yo creo que ellos piensan así. Yo creo, y eso ya es yo también muchas veces digo, bueno, yo estoy muy metido con eso, pero yo creo que los que vienen de afuera vienen con ese concepto de que nosotros somos muy crédulos a todo y hay que decirle tal cosa y ellos te siguen nomás. ¿Entendés? Entonces, a lo mejor esa es la película. Hay veces que vos sabés con qué grupo explicar mucho y con qué grupo no explicar demasiado también, ¿verdad? Y yo creo que ese es el concepto que él tiene muchas veces por nosotros. Bueno, entonces es como que nos pinta siempre una película, porque si nos dice algo que nosotros no vemos, vamos a repetir lo que él dice. Porque no puede ser que todas las conferencias de prensa no tenga absolutamente nada que ver con lo que es la sensación que nos causa a todos. Además, no tenemos dudas de que se trabaja en Albiroga, de que es intenso el trabajo, de que corren todo, de que se ayudan. Berizzo es un laburador, claro, pero no trabaja bien y trabaja mucho y es un tipo interesado en su profesión. Eso nadie tiene duda de eso. Porque además vos preguntás y te dicen, o sea, no es como el famoso técnico que cuando vos preguntas te dicen, no, el fulano no trabaja o qué sé yo, no está. No, Berizzo es de lo que sí, ¿verdad? Es de lo que está ahí todo el día, todo el tiempo interesado, le hace laburar a tu equipo. Claro, un capo, planificación y lectura de partidos, nomás para mí esa estrategia de cambiar. Tema. Hoy sí con Venezuela arrancamos 4-3-3 otra vez. Y yo no sé si nos juntamos 30 tipos o se juntan 30 entrenadores y los 30 van a coincidir en que hay que insistir con la misma cosa. Hasta que se caiga la pared vas a chocar. Hay un momento que hay que saltar, ¿verdad? O te va por el costadito, no sé. Mañana es un partido para eso, Jota, para saltar, para cambiar, para ver la variante, para encontrarle la vuelta. Yo pensé que jugaba Tacuara y muy claro que juega Luis y Ángel por uno de los costados otra vez. Y Tacuara pasa a ser una opción. Claro. Sí. Para meterlo al final. Es lo que dio a entender. Sí. Un 9 para tirarle ojalá no le pelotas largas sobre el final si es necesario. Carpellani. Fabián dijo 3 puntos importantes. Uno, una bombita para Almirón. Porque dice, cualquier persona puede opinar de lo que quiera. Palabras más, palabras menos. Después habló del señor que está en silla de ruedas y compañía, le puso un toque emotivo a la espera de la gente y compañía. Y él destacaba el trabajo del cuerpo técnico, pero con demasiados halagos, que es lo que ustedes también estaban pintando. Y que no se crea todo lo que dice la prensa. Ahí está. Sí. Ese es el otro punto. Que también en parte puede tener razón. Ahí le defiendo a muerte porque es lo que ellos sienten. Uno puede estar, es que está incómodo, se rompe, ya se hubiese ido. Ellos están a muerte con el técnico porque se van bien con el técnico, no van a salir a hablar mal. Lógico que van a potenciar todo lo bueno hasta que salga el resultado. El análisis es el de Berizzo. ¿Qué salió en la prensa que podría ser confuso? Porque hay casos donde, hay información que vos decís, esto puede ser verdad o no puede ser verdad. ¿Que pidieron que siga? No sé. Eso en todo caso, ¿verdad? Que pidieron que siga Berizzo. Pues pudo haber apuntado a eso, ¿verdad? Que a lo mejor ellos ni se metieron en el tema o no sé. Pues no sé si hubo algún otro tipo de... Le pone el micrófono
la boca a Víctor. Ahí está, Víctor, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué querías decir? Habilita, Cristian, por favor. Micrófono de producción, a ver. Víctor. ¿Cómo está, Víctor? Un saludo a la audiencia. ¿No se Ahí escucha? está. ¿Se escucha? Se escucha, Sí, perfecto, ahí sí. Yo creo que ha de ser por el tema de que supuestamente los jugadores pidieron para que siga Berizzo. Es que no hay otro motivo, o sea, yo no se especuló con nada en la semana, no recuerdo un episodio que pudo haber generado algún tipo de molestia no, esto no es cierto. Esto no es cierto, sí, porque eso es algo muy privado, ¿verdad? Muy confidencial. Solo eso, ¿verdad? Solo eso, yo no recuerdo otro capítulo. Ahora, Berizzo dice que Sanabria se va de urgencia. Eso es lo raro. También. Yo ¿Qué creo pasó que él ahí? lo tenía hablado. Pero ahora te dice el protagonista que se va a urgencia. O sea, Tony hizo el gol y dijo mañana me voy. Quisieron convencerlo para que se quede. Por eso tardaron para convocar a Tacuara de urgencia. Mira que pueden decir que es mentira y que no crean todo lo que sale en la prensa, pero yo sé que Berizzo no está feliz con lo de Tony. No, y si se fue de un día para el otro, sí. No. Yo sé que Berizzo no está feliz con lo de Tony. Por eso la explicación que dio es la que puede dar, pero yo entiendo que Berizzo no está feliz con lo de Tony Sanabria. Él quería que se quede. No diría que está enojado ni mucho menos, porque no sé cuál es el manejo ahí, ni cómo lo toman, pero no está feliz con lo de Tony. O sea, no es una cuestión que él lo esperaba, ni mucho menos. Es más discutible esto que voy a decir, pero yo tampoco estoy de acuerdo con la ida de Balbuena, de Gustavo Gómez. De Gustavo Gómez. Él no puede jugar porque está suspendido, pero él es nuestro capitán de equipo. Yo coincido ahí. Tiene que estar ahí gritando, hinchando. Nico, partido que te deja con vida o te deja fuera de la Copa del Mundo. Además, Gómez tiene que hacer un viaje de 1 hora y media. Sí. A diferencia de Tony Sanabria, que puede decir, es que además, si no salía ahora, no salía es más. Que además vos decís, Fede, después, Gómez sale ahora a las 2 de la tarde, ya está en ¿sabes San qué le Pablo? complica más a Gómez? El caso de los argentinos. De los Chelsea y de Romero, ¿era? Los Chelsea, Romero, Dibu y... Claro, pero sobre todo de los Chelsea y su compañero. Romero. Porque ahí hay una fuerte amenaza de sanción. Y ellos dijeron, no, queremos estar. Y vamos a ver para entrenar en Croacia y de Croacia irnos a Inglaterra. Sí. Entonces, ante esa situación vos decís, pucha, nuestro capitán no puede hacer lo mismo. Cuando, si bien no va a jugar el partido, insisto, es el partido que te deja afuera. Claro. Más aún que Gómez, es capitán, es referente de Palmeiras. No es que llegó ayer nomás. Claro, o sea, no es un jugador que tiene deudas en el Palmeiras. No es que llegó ahí hace 1 o 2 días y que... Él puede pedir. Y que tipo, él no está para pedir nada. Gómez, campeón de América. Gómez, por favor, señores, déjenme con la selección, tengo que morir con ellos. Voy a entrenar aquí, claro. Acá estoy ahí el viernes a la mañana. Claro. Juego el fin de semana, les prometo un gol, no sé, algo. Yo tengo dos preguntas antes de ir a la pausa. Cortita la respuesta principalmente, ¿verdad? Si les gusta por lo menos. Sí. Si ganamos mañana y ganamos bien, entre o no Tacuara Cardoso a jugar, ¿va a seguir siendo convocado? ¿Tacuara? Sí. Lo de Tacuara depende mes a mes cómo llega, Nico. Él es un jugador que está de salida en la selección. A él hoy le respalda su momento y su trayectoria. Y que no aparece nadie que supla lo que él es. Yo creo que si Tacuara va a jugar semifinal de Copa. No, ¿verdad? Tacuara... ¿Él está jugando semifinal de Copa? Sí, pero muchas gracias, Jota. 38 años. Por eso. Necesitamos armar una selección con nuevos referentes, no apoyarnos de vuelta en los Tacuara, no, si no... Eso te digo, depende de... No es prioridad Tacuara, porque no hay otro le tiene que llamar Claro, Tacuara. porque además hoy Tacuara no es titular indiscutido tampoco en Libertad. Claro, por el sistema. A eso ahí es un debate otra vez, por el sistema. Claro, por el sistema, pero no es. O sea, claro, quieras o no puedo, si vos sos titular indiscutido, te impones al sistema, o sea, el técnico va a tener que cambiar probablemente su sistema para ponerte, lo que no hace Berizzo en la selección. Pero Tacuara en toda su trayectoria en la selección, él por su característica de juego no es un jugador que juega en cualquier sistema. Tacuara no puede jugar en un equipo que no ataca. O sea, lo último, después voy a estar con los WhatsApperos, pero le voy a preguntar. Después de escuchar a Berizzo, ¿con qué sensación se quedan? ¿Buena sensación para mañana? ¿Regular o baja? Vamos a la pausa.
mis atribuciones. Vamos a la pausa. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris PI. Un canje de puntos significa regalarte esos audífonos que tanto querés y que te mereces por todas esas videollamadas que tenés durante el día. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos de que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Con tus tarjetas de crédito Itaú, acumulás puntos por cada compra que realices. Entérate más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Mucho más, sentir más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara lo de Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos Ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra, y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocu y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya.
Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestros showrooms en la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial. Viernes 3 de 7:30 a 20 horas. Sábado 4 de 7:30 a 18 horas. Domingo 5 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes transportadoras del país y aceptamos todos los medios de pagos. Podés tener la seguridad de que tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos, 12:50. Dame informe de Paraguay-Venezuela, por favor, que preparó Fede. Sí, pero con buenas noticias. ¿Te llamó quién? Un oyente. ¿Qué dice? De ¿Qué dijo? Reducto San Lorenzo, quiere técnicos paraguayos. ¿Por quién nos pregonamos Yo nosotros propongo JJ que sea Gómez. técnico paraguayo? Pero yo no soy técnico. No, sí, tengo el título de técnico, pero Gracias, no soy don Severino. Técnico, realmente, viste, así fuera de las bromas, porque mucha gente dice, hay que ver la actualidad y los que están trabajando y con quienes podés tener un proyecto, no Pero sea ¿cuál hoy, sería? mañana o el próximo mundial, pero tenemos que tener un técnico paraguayo. Pero para el próximo. ¿cómo te pregunté la vez pasada? Pepe, por ejemplo, está. Que nadie lo nombra. Y Pepe Cardoso. paraguayo, Pepe Cardoso. Claro. técnico de nivel. Anoche el equipo de Gustavo Florentín de Gustavo Morínigo ganó 4-0. Sí. Pero dame 3 nombres. Liderísimo 3, dame. en la tabla. Y Pepe Cardoso. ¿Qué pasa, Jota? Que tenemos que dar el informe de Fede y vos me tirás la Gustavo. No, espera, dale, Jota, dale, sí, para y eso vos decís estamos. 3, y eso pues es el proceso. Vos me decís, tenemos 5 técnicos, y claro que no, si todos los técnicos No, que le damos dame son 3 argentinos. nombres. Y hay poco, los 3 que te voy a dar ya no pueden agarrar. Gustavo no, y porque Gustavo no va a venir a la selección si hace poquito No. por Pepe amistoso Cardoso, Celso Ayala y Aldo Dari. ¿Cómo no van a Jota el primero que le Morínigo. llaman como cualquiera? Pues no le van a llamar porque la gente le va a venir en contra, porque la gente también suma el ambiente del proyecto. Hay que testear todo. Chiqui hoy no va a ir a la selección. Morínigo hoy no va a ir a la selección. Entonces acá Morínigo agarra el primer avión, si le llaman. Sí, pero pero no va a ser opción. Para mí no va a ser opción hoy. Ayer ya hablamos, pero Sí. Él va a tener su ciclo para más mí no. adelante otra vez, pero hoy no va a ser Bueno, opción. de lo que agarrarían entonces, ¿quién es? Eso es lo que tenemos que generar. Los Aldo Bobadilla, los Gustavo Florentín, los Tiburón Torres, pero y en su momento fue campeón del fútbol paraguayo con 2 equipos. Hoy decimos, ¿y dónde Hoy está? Y en su momento hay que potenciar y no traer un Juan Pérez que recién se retiró del fútbol para sacarle a tu campeón del fútbol paraguayo. El Cerro pasó eso. Ese fue un déficit y sigue siendo un déficit de la APF. Porque APF debería encargarse de jerarquizar los técnicos, llevarlos a Europa, que vuelvan formados y traerlos para dirigir a las juveniles. Pero que Pumpido te meta en una creo que se haga. sudamericana. De 10 equipos, 7 se va a una sudamericana. Hace 4 o 5 partidos Pumpido dirigió Olimpia. Pues dijo Olimpia puede dirigir la selección. Y muy bien ganado. Si es que logra los resultados, muy bien ganado. Pero esa chance nosotros damos. Pero también se tiene acá la chance, Jota. O sea, no es que no se tiene. No, Chipi, ahí vas a venir. ¿Y por qué permiten que se le eche? No. ¿Por qué Bueno, hoy? pero los extranjeros también, si no ganan 3 partidos, se les saca, Jota. O sea, ¿A no cuál es que- extranjero? Al que sea. A Repeto le volaron enseguida. ¿A qué extranjero se le aguanta hasta? Yo no veo mucha diferencia ahí. O Hay sea, mucha diferencia. Jota,
Saca vino, se fue. Baza vino, cierto, tuvo la chance, no sirvió, se fue. O sea, no hay mucha diferencia con los paraguayos que también tienen la oportunidad. ¿Quién te puede decir otro? No sé. Libertad que nos saca técnico le echó a Ramón Díaz. Sí. Yo le voy a contar cuál es el pecado del técnico paraguayo, de la mayoría, para que no se enoje Jota. Y que no pasa por el técnico paraguayo. El técnico paraguayo que triunfa en el fútbol paraguayo es catalogado por la dirigencia en general del fútbol paraguayo de que recibió una ayuda del dirigente para que alcance su objetivo. Totalmente. Ese es el tema. Claro que nosotros hicimos el trabajo, salimos campeón gracias al trabajo dirigencial. Ese es el tema. Pero no estamos hablando de porque tiene cédula paraguaya, estamos hablando del paraguayo capaz y que está armando lo que se necesita para ser competitivo. Necesitamos darle más espacio a los técnicos para que se armen en un sistema competitivo. Los técnicos de intermedia, Loro Velar, donde se va a ganar, Pablo Caballero, donde se va a ganar, el profe Jara Zaguier, que está hoy en intermedia, los que vos quieras, pero ellos no están en un sistema que vos decís, Loro, hoy te quiero en la selección, vení. Él no tiene los nutricionistas, los kinesiólogos, los otros, el sistema del VAR, de la informática, de esto, que tienen los entrenadores que están en un training de una liga competitiva. Nosotros, nuestra liga tiene que generar ese training de entrenadores, como tiene Cerro, como tiene Guaraní, como tiene Libertad. ¿Entendés? Ahí vamos a tener más opciones. Hoy voy a decir Uruguay echa a su técnico, y Uruguay, este entrenador que hoy va a venir para Uruguay tiene 30 entrenadores con ese nivel. Nosotros no tenemos 30, con la capacidad de saber de fútbol sí, pero con el training del ejercicio informático y de lo que significa hoy trabajar en grandes niveles, no tenemos, porque nuestra liga no nos permite eso. Por eso es que te digo, cuando voy a decir quiénes son, y vamos a nombrar 3, 4 nomás, Chipi, porque el resto de los nombres, no, si no saben ni quiénes son sus ayudantes, porque no, el ayudante a veces se te pone de acuerdo al presupuesto que hay. Entonces no es la capacidad, nosotros tenemos que profesionalizar el trabajo de nuestros capaces para que sean bien vistos. Es mucho más profundo de quién es la solución. Para que venga uno y diga esto. No, pero pasa por algo que vos perseguiste siempre también, Jota. Pasa por el lenguaje mismo del técnico. Entonces eso es descalificatorio para algunos dirigentes del fútbol en nuestro país. Y nosotros tuvimos técnicos de poco hablar o de mal hablar si uno quiere, y consiguieron logros. Nuestro técnico campeón del 79 no era un orador fantástico, pero tenía sus cositas, sabía cómo agarrarle a jugador A, B, C de diferente manera. Teníamos, y ni hablar del técnico del 53, que era de mejor hablar, que se va incluso a firmar un contrato faltando horas para jugar la final contra Brasil, vuelve y con ese gesto él le agarra otra vez a los jugadores. Aplaudieron todos los jugadores, se volvieron locos en el vestuario, comienza a hablar con cada uno. Pero eso es descalificatorio todavía para algunos dirigentes acá en el fútbol paraguayo. Todavía nosotros nos quedamos con Carlos Arce. Disparan al centro delantero. Y solo una pelota, ya tú arquero y ataque cardíaco, decía él. Y entonces el centro delantero tenía que seguir, era una forma de motivar. Hoy no funciona eso. No, por supuesto que no. Hoy estamos todos, hoy el que agarra la tablet en mira ahí, tal cosa, el que pone acá atrás un aparato para ver cuánto corre. Nico, yo no creo que Tony Sanabria se haya cansado con su GPS en lugar. O al final, cuando mejor está jugando, le cambia. Entonces esas cosas, ahí puede donde nos compran. No compran, pero pensar que Pep Guardiola dice, yo no creo que si no tiene GPS se le echa. Y sí, si yo vos sé. venís y no tiene, alguien maneja mal yo un sé, minuto. Pero digo nomás que esas cosas se priorizan. Con esos clubes, no, hay que minorizar ese trabajo y de porque el videíto que eso es lo Osorio, fundamental. Hasta Osorio que se le echó por falta de profesionalidad. Sí. Nivel selección. Nivel selección, pero claro. Osorio vino sin su preparador físico. Totalmente. Vino y él ¿sabe por qué? Una de las cosas que fueron mal vistas, que yo coincido, un técnico de selección no puede estar poniendo los conos. Claro. No, en serio, sí, y fue una de las cosas que miraron y, ¿cómo te va a venir un técnico de selección? Por eso, si ayer un, a ese nivel, un señor, yo me fui a caminar al parque, un señor que estaba caminando también, mayor que yo, se iba ahí con su celular y su auricular que no sé para qué tenía, porque ponía fuerte. Usted está caminando
25 metros y 10 centímetros. Su próxima, qué sé yo, para más con la voz esa de la señorita que... Bueno, Nico, por eso, si a vos te parece no que eso está mal, pelota, entonces no déjate. pidas el resultado Claro. que tienen los que usan eso. Exacto. Porque si vos decís, a la pucha, te tiene 4x4, y después te quedan en el agua, en la tierra, en la arena, en el campo, y decís, bueno, y comprate una 4x4, si no, No vas a digo, pasar. no digo ni que no Tenés sirve, no vaya a competir ser con enfermita eso. tampoco para que vos tengas la razón. Lo que digo nomás que se prioriza Sí, pero ese se tipo entiende eso, Nico, Nico. es que vos estás, a ¿Se eso entiende pues vamos. eso? Porque nosotros necesitamos a ese que habla en guaraní, necesitamos que en guaraní le dé el porcentaje del GPS, que No, en lo guaraní que- lo le que- dé el porcentaje, necesitamos equipo. Lo que quiero decir nomás es que el técnico que viene ya viene con eso. Yo, por ejemplo, por dar un nombre nomás, ya que está hoy en la publicidad y todo, yo confío en que Struway puede ser un buen director técnico. Con todo un equipo. Con de todo cuerpo un técnico, equipo. no Y él ponerle solo. a los elementos. Ahí Entonces no está. vaya así, no, Struway o pro ya o y si vos a cuante. Struway le pagás- Entonces le descalifican ya por los dirigentes. A eso es lo que yo me Entonces, refiero. ¿cómo le vas a Ponerle llevar la todos los selección a elementos. Struway si él en donde está le pagan, vamos a poner 10 o 20 monedas? ¿Y cómo vos vas a tener 6 trabajadores contigo si vos ganas 20? No vamos a repartir 2 cada uno, cuando cada uno de sueldo mínimo no llegamos. Entonces, ¿cómo vos vas a tener el nivel en selección de Struway si él no está teniendo ese trabajo en sus clubes? Nuestros clubes son los que tienen que levantar el nivel. Que es lo que siempre se le Para reclama que a nosotros Chiqui Arce, podamos para tener qué toda Pepe esa- Cristaldo, para qué Coerner, esa para qué cabeza tal cosa. pensante que valen. Pero ellos tienen que estar es lo mismo que nosotros somos. En el Exa tengo uno que le chulea a 20, sí, pero le lleva a primera división y no le chulea a nadie. Bueno, vos necesitas la estructura, lo que tiene que mejorar, no es capacidad. En Bueno, guaraní pero- o en castellano capacidad hay. yo creo que también se puede mejorar la capacidad, evidentemente, Jota, ¿verdad? Pero eso también ahí yo coincido con Fede, debe ser una preocupación dirigencial, ¿verdad? Vamos a capacitar, como dije la vez pasada, no vamos a poner meta de generar 100 jugadores por año, vamos a poner una meta de generar 10, 15 nomás. Y vamos a empezar de a poco. Vamos a llevar, ¿qué le cuesta a la APF llevar 4 técnicos? No te digo 4 este año, o 4 el siguiente semestre, o 4 el siguiente año, y 5 después. ¿Qué cuesta ir y que vengan y trabajen? Y negocie con los clubes. Bueno, este va a trabajar en tu club, pero no le puedes tocar hasta fin de año, y va a trabajar así. Por eso, los que participan del curso de desarrollo que dijimos el otro día. No, yo estoy de acuerdo. Es un curso cada Ahora, 3 días, cada 7 años. Y el que tiene creatividad no se le sostiene como Gustavo Morínigo, les conté yo, cerca de 500 dirigentes le aplaudieron. A ver, perdón, Fede. No, que se debería hacer un análisis del perfil de los técnicos, que creo que nunca se hizo y nunca se va a hacer, ¿verdad? Entonces, como dice Jota, Tani Struway, bueno, ¿cuál es su capacidad? No, él ve bien el partido, pero le falta esto. Entonces, a partir de ese análisis de perfil, se debería llamarlo, bueno, vení, bueno, vamos a ponerte las herramientas, pero de aquí a cierto tiempo tenés que conseguir tal o cual logro, estar en un club, de aquí a Así cierto debe tiempo ser. dirigir la No selección, puede pasar etcétera, eso, etcétera. sí. Pero nunca va a pasar eso. Y No, porque por vos supuesto que nunca va a tomás esa pasar. decisión sos el que vas a tener que pagar el 3 veces más el sueldo de él. ¿Cómo vos vas a tomar esa decisión para que todos los clubes hagan eso si vos, los que votan Así los es. presidentes que tienen, y ellos de dónde van a sacar el recurso si esa nomás es la plata que hay? Entonces todo pues es una rueda que tiene que ir creciendo. No, y no Alguien vamos- tiene no que vamos a romper crecer, el... Entonces vamos a seguir igual. No, igual, esto no va a Vamos cambiar. seguir Pero igual. algún día tenemos que tener la opción de decir, bueno, no vamos a decir, ¿a quién le vamos a convocar? ¿A fulanito? A menganito. Todos los años nos pasa eso. Un Vamos a ejemplo más, generar. Jota. Héctor Marecos, él comenzó su carrera en 2014. Sí. Muchos lo recuerdan por aquel partido que ganó en la Bombonera. Capitán. Lamentablemente, porque era un técnico que se perfilaba, yo creo que se quedó ahí. Sí. Por miles y miles de motivos seguramente, ¿verdad? Nos gustaría traerlo un día y que nos explique qué es lo que pasó, hay por eso no se equipo. pudo desarrollar. Porque se estancó, Pero se sigue estancó. y bueno, pero ahí, sí, claro, sigue trabajando, pero siempre Pero en un nivel porque medio para la abajo, luz- lamentablemente. No, no. Fede, la luz son Lamentablemente 5 por él. equipos. Por eso digo. El resto que trabaja vos no le ves. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó o qué hubiese hecho o qué herramientas se le tenía que haber dado a Héctor Mareco en el 2014 para que hoy sea un candidato a dirigir la Y selección? bueno, pero si era Mareco el candidato a dirigir la selección hoy, no iba a sacar Celso o iba a sacar Chiqui. No, o iba- no, pero iba a comenzó ser bien, uno. Mareco, tenemos que admitir Claro eso, ¿verdad? que Hablaba sí. por todos los medios, ¿En tenía dónde? buen lenguaje, Todo le caía tiene, bien a la pero gente. 50 hay Ariel Galeano de River y Farrar y 50 hay. Lo que pasa es que los clubes son pocos.
los que tienen ese presupuesto para manejar lo que hoy vos ni te imaginás la cantidad de chicos con una gran experiencia, pero monstruos que hay que son videoanalistas, porque a ellos sí se les dio lugar. Pero vos hoy querés armar un cuerpo técnico, si quieres un videoanalista, ¡brum!, te llueven los mensajes de los muchachos y te dicen fulanito, porque en eso se capacitó, se armó y lastimosamente no mucha gente de fútbol, de jugadores de trayectoria optan por eso. Normalmente son chicos que se quieren meter en el fútbol, claro, y que no tienen, pero igual tienen un training, una capacidad y una lectura impresionante de ese mercado lo que hay. Pero nosotros no llegamos a los equipos. El caso del otro día hablábamos del profe Mendoza, que está con Maldonado y con Oscar. Claro. Ellos fueron 9 de mayo, le fue bien. Ellos, salieron de ahí. Bueno, ellos por bolsillo mantienen su cuerpo técnico, sí, y pagan a su gente que tienen que pagar y tienen su videoanalista hasta encontrar un trabajo, pero no todo el mundo puede hacer eso. No, imposible. Y después cuando te llaman y no, acá hay tanto. Y ese que te dan alcanza para vos, para el PF y para tu ayudante, y el resto no. Y así es. Entonces tenemos que elevar el nivel del mercado para poder competir con los que vienen de afuera, que vienen con ese nivel. Bueno, el 204 dice rápidamente, buenas tardes, dice... Perdón, tengo un informe, Nico, me cancelaste el informe. ¿Cuál? ¿Qué informe? De Paraguay-Venezuela, a ver. ¿No está? No, lee tu WhatsAppero, por favor. Seguro que perdió Paraguay en ese informe. Escucha. Qué bárbaro. Porque ¿qué jugador es lo que habla mal de su técnico? Dice, porque a Escobar le crucificaron y a Tony y a Gómez no pasa nada, dice. Ellos están abandonando, dice el 204. Para bien de la selección lo mejor es que no se gane contra Venezuela, dice el 713. No nací, que queremos, y no el mundial. Después falla mi pulsor. No cambia. Bueno, vamos al informe Paraguay-Venezuela, ya venimos, dale. Al mencionar Paraguay versus Venezuela, el primer recuerdo que se nos viene a la mente, y de hecho el más cercano, no es el ideal. Ya sabemos lo que ocurrió en la fatídica noche del 2017 que nos privó de ir a Rusia 2018. En este caso recordaremos las últimas 4 victorias del albirroja sobre la Vinotinto en el Defensores del Chaco por eliminatorias. Para Francia 98 por la penúltima fecha ganamos 1-0 con gol de Félix Tanque Torres, quien fue incluido en el segundo tiempo por Paulo César Carpegiani. Años después Paraguay venció 3-0 a Venezuela camino a Corea-Japón 2002. Carlos Gamarra fue titular y se retiró lesionado a los 21 minutos del primer tiempo. En su reemplazo ingresó Gabriel Loco González, quien minutos después marcó el primero para la albirroja. Ya en la primera etapa el equipo de Sergio Marcarián liquidó el expediente. José Cardoso y Carlos Humberto Paredes ampliaron la diferencia. Para Alemania 2006 el gol de Carlos Gamarra de cabeza le permitió el triunfo a la albirroja dirigida por Maño Ruiz. Y por último para Sudáfrica 2010 Paraguay venció a la Vinotinto 2-0 y seguía firme hacia su objetivo mundialista. Cristian Riveros y Nelson Aedo Valdés anotaron los goles de la selección conducida técnicamente por Gerardo Martino. Bueno, ahí está, 0 derrotas, todas victorias de Paraguay frente a Venezuela las últimas 4. No, sin contar obviamente aquella con Peluso y la última para Rusia. Voy a llorar otra. Celso Ayala ya pasó por 10 equipos paraguayos sin pena ni gloria, dice también el amigo 456. El 223 dice, desde el 98, ¿cuánto de té con los que se clasificó fue paraguayo? Dice, siempre clasificamos con técnicos extranjeros. Un saludo a mi querido amigo el doctor Amílcar Ruiz que está escuchando ahora. Hola Amílcar. Gustavo Costa es la solución, dice. Carpegiani conocía al país, marcarían un paraguayo más. Maño ni hablar. Tata, ¿cuánto tiempo vivió acá? Dice, da ejemplo el 223. Yo creo que Berizzo tiene poderes sobrenaturales. Los jugadores, los dirigentes, todos le creen. La selección parece una secta, dice. Otro saludo a mi amigo Rubén Tilner, que tiene la misma cantidad de tiempo siendo hincha de la selección que de su club. Esperemos que no sea como Germán. Saludo cordial al plantel de la Unión, dice. Valbuena se embarra con su comentario. Mañana no van a ganar a Venezuela. ¿Qué va a decir? Dice. Se tiene que dedicar a jugar y demostrar en la cancha y no querer tapar el sol con una mano, dice el 072. Fabián da risa. ¿Cómo la prensa va a ser culpable del fracaso futbolístico? Dice el 346. Pero él no dijo eso.
Él no culpó ni mucho menos a... No, es difícil a la- acertarle a la palabra cuando está ahí enfrente también. Lo que él dijo Sí, es sí. que No hay que creer es todo que lo no hay que que dice creer la todo gente. nomás, eso un nomás. mensaje, la pregunta fue un mensaje, ¿verdad? O sea, Sí, le pidieron un sí, mensaje sí, sí. al público, algo así. Que dijo inclusive que en Brasil ya le pasó lo mismo y después creo que se dio cuenta y trató de minimizar la situación. Entonces, no todos los periodistas. ¿verdad? Sí. Sí, pero no, él no Una cuestión culpabilizó ni discutible, nada. me parece a mí. No, bien Pero estuvo está ahí. Balbuena, bien estuvo. Yo a lo que voy nomás es con lo que dijo Balbuena. Es a qué hecho se refería, ¿verdad? Porque no, salvo lo de Berizzo, ¿verdad? Del apoyo del plantel a Berizzo, no hubo algún otro hecho que haya generado alguna polémica o alguna división. Pero también hay gente que cree que nosotros tenemos que putear únicamente para que ellos entiendan, el grupo de Chipi Vera está en contra Claro, del técnico, por si no ¿verdad? soy de la Y los jugadores también, algunos creen que si nosotros demostramos nuestro descontento, estamos en contra de la selección. Nosotros apoyamos a la selección. Cuando se le nombró y se le confirmó a Berizzo en febrero del 19, dijimos, bueno, a partir de ahora apoyamos a la selección nacional. Eso no quiere decir que no tengamos que demostrar nuestro descontento con lo que está haciendo el director técnico de la selección paraguaya. Ahora- La de selección. Ese tema de las redes termina siendo muy relativo porque hasta hoy leo que mucha gente ironiza y sigue diciendo los periodistas luego no dicen nada. Sí. Yo sinceramente no leí un solo periodista que esté a favor de la continuidad de Berizzo. No Hasta sé si estoy ahora equivocado. O sea, no leí a alguien que se plante y diga, no, Berizzo tiene que seguir. Todos los periodistas, los top, los de medio pelo, los que ustedes quieran, todos, me parece a mí, estamos con el pensamiento de que hay que replantear algo. Algunos son más firmes, otros no, pero la gente es como que si no vas y la atacás y le decís sos un desastre, sos esto, sos aquello. Claro. No, los periodistas no nos dicen nada, te dicen. Entonces, está bien, Pero si es te el va a pensamiento de guiar la por gente. eso. El periodismo pues es muy amplio, ¿verdad? Y el nuestro es de opinión. Y siempre tu opinión va a estar de un lado y del otro lado no. Entonces siempre va a Claro. haber gente que no va a estar de acuerdo y vos no podés decir todo lo que quiere todo el mundo. Bueno, mensaje se le puede dar a la quiero afición contar algo algo. para tener A ver. de vuelta confianza en ustedes? Ganar partidos. Ganar el partido. Sumar puntos, sabemos que eso es lo que trae a la gente. Estamos haciendo muy buenos partidos a nivel colectivo, a nivel individual también la mayoría están haciendo un esfuerzo tremendo en cada partido, entonces sabemos que nos falta esos pequeños detalles como para poder conseguir el triunfo que sabemos que ganando vamos a poder traer a la gente de nuestro lado también. Bueno, parte de lo que decía Balbuena el día de hoy en la conferencia de prensa, hablando de la necesidad de ganar. Bueno, tenés pausa, Cristian, sí, tenés pausa. Repetimos esto, Álvaro Gutiérrez, candidato a dirigir Olimpia, técnico uruguayo, fue 4 veces campeón con Nacional, 2 veces de la apertura clausura y una vez un par de veces también del campeonato uruguayo. ¿Qué es el campeonato uruguayo? ¿Es la Copa Paraguay para ellos? ¿O es es el global? Es la suma de la apertura y la el clausura. suma, sí. La suma. El uruguayo es el absoluto. Sería que nuestro decimos absoluto de nosotros. antes. Sí. Solo que ellos Que se derogó en el 2008. Ellos tienen una apertura, clausura e intermedio, que juegan ahí justamente en el medio de la apertura y clausura. Y es un sistema bastante particular, porque el uruguayo al final juegan 4 equipos. El campeón de uno de los torneos contra el que más puntos tiene, contra el subcampeón de no sé qué cosa, y al final llegan a semifinal y final. Mirá. Por eso ellos tienen Hay un muchos equipos. sistema ¿En Uruguay particular. cuántos equipos hay? 16 si no me 16 o equivoco. 14. 14 o 16 en Buen primera. número. 14 o 16 equipos en primera tiene Uruguay. Haití tiene 18. Nosotros también en su nivel de la B no es un nivel alto. O sea, es la primera y la B es un nivel muy tirado al Muy distante, amateur, ¿no? ¿verdad? Muy distante. No como Ahora- en Argentina, en Brasil, que en la B pueden ir jugadores de Son la de mitad, acá. Jota. Son la mitad. De habitantes, digo. Son la mitad. Claro, o sea, claro. Sí, totalmente. Debería ser al revés incluso, pero bueno, no hay caso. Pero la intermedia está en crecimiento. Si vamos en este camino de seguir puliendo competitivamente, hay mayores exigencias. Fíjate cómo ahora se juega a otro ritmo, hay otra frescura de jugadores, las canchas son otras. El haber puesto Está ese más premio profesionalizado. internacional todavía se juega. Por eso digo, está seis meses. más profesionalizado, o sea, no está
No está del todo, obviamente, pero ha mejorado con respecto a años. Todavía se juega 6 meses, 7 meses. ¿No? Ese es un debe, yo no sé cómo nos corrigen ya. Económico. Y bueno, pero, Jota. Y bueno, pero es un problema, hay que solucionar. Sí, con lo que respondió sobre Oscar Romero, no hay que creer que va a jugar Oscar Romero. No, para mí no. ¿No? Lo puso como una opción. Le dijo, puede arrancar mañana de titular, pero no creo que arranque, sinceramente. Pero o sea, yo no me confirma nada. Pero... Yo creo que si le preguntaban por Florentino iba a decir lo mismo. Sí. Sí, es una opción. Yo coincido con Fede. Hacemos la pausa y ya venimos. Dale, 13 con 14. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Un préstamo para la primera vivienda significa encontrar tu lugar en el mundo e invertir en tu futuro. Lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. En Itaú te financiamos el 100% del costo de la casa que elijas. Ingresá a micasa.itau.com.pi y pedí tu préstamo hoy. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas, hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y da limañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi, Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi, por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi, mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyeni, Músicos del Chaco, teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve la fiesta de descuentos más grande del país. Liquidamos todo. Del viernes 3 al domingo 5 de septiembre. 3 días de descuentos únicos y reales en todos los productos, al contado y en cuotas. Te esperamos en nuestros showrooms en Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, con un horario de atención especial. Viernes 3 de 7:30 a 20 horas. Sábado 4 de 7:30 a 18 horas. Domingo 5 de 10 a 17 horas. Vení con tu familia a disfrutar de la mejor atención y de los mejores precios. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py o a través de nuestras redes sociales y retirar en el día 2 horas después de haber realizado tus compras de nuestra exclusiva zona Pickup. Y si sos del interior del país, también podés acceder a todos estos descuentos imperdibles en todos los productos. ¿Sabés por qué? Porque trabajamos con las más grandes transportadoras del país y aceptamos todos los medios de pagos. Podés tener
tener la seguridad de que tu pedido te lo entregamos hasta la puerta de tu casa. La gente sabe. Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo. Pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. Escuchaste bien, $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13 con 20 minutos. A ver, allí está el resumen de Isla Feroe Moldavia. 2-1 para vos, Nico, que se dice ese partido. Bueno. Y Armenia le está ganando al Liechtenstein 1-0. ¿Quién hizo el gol? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 letras y 3 son vocales. Mitaryan. ¿Cómo se pronuncia? No, Mkhitaryan. ¿Ese? ¿Cómo? Sí. Mkhitaryan, el jugador que era de... El armenio. No hay ni una y por eso es lo que me digo, pues. En verdad es Mkhitaryan, pero no sé cómo se pronunciará en su país. Se pronunciará en su país, ¿viste? Allá debe ser diferente. Pero como es conocido internacionalmente es Mkhitaryan. Algunos dicen Mkhitaryan. La verdad, ¿por la Play o porque conoce el fútbol? Pero Jota, famosísimo, Mkhitaryan. Sí. Del Borussia, no creo. ¿No? ¿Ahora dónde está Mkhitaryan? ¿Me puntero? ¿Me apunta? Armenia es puntero en su serie con este triunfo, 6 o 11 puntos. Yo lo usaba en la Play. Desde cuando estaba en el Borussia. ¿Ahora dónde está? Ponemos fe. Le perdí el rastro. ¿Cómo se escribe para poner? Va a empezar. Hoy es del... Ah, hoy está en la Roma. Pucha, Roma. El equipo de Torre. Torre estará hablando de hoy está en la Roma, cierto, con Mourinho. Sí. Me comí esa mira, yo te digo, 2013, ¿viste? 2013 al 2016 en Borussia. Y yo en el FIFA 14 lo usaba Mkhitaryan. Por eso me acordaba. Antes donde estuvo en el Shakhtar Donetsk. Y después se fue al United. Después estuvo en la Premier mucho tiempo. Sí. Pero jugador conocido, de Armenia no podés conocer muchos jugadores. Sí, el único es Mkhitaryan y algún que otro. Y más tarde, caso de... Perdón, Nico. Más tarde juega Bielorrusia con Bélgica, que puede ser un buen partido para verle a Lukaku. No, Bélgica tiene un equipazo. Equipazo tiene. Bélgica, Islandia con Alemania, también hoy Italia, hablando de Torrer con Lituania. Kosovo con España. Los partidos más llamativos de hoy. Polonia e Inglaterra también puede ser buen partido. Bueno. Y a los que quieran verle a Gareth Bale, juega Gales también. Bueno, nos vamos de a poquito, señores. A ver, ¿qué quedó pendiente? Cerro
suspendido Gianpaulo. Un partido. Olimpia Un partido. candidato a Álvaro Gutiérrez. Lo de Libertad sacó tema de las entradas. A ver, esto para el público liberteño. Lo de Pulpito está hecho para el fútbol mexicano y él solicitó quedarse hasta fin de año, hasta que termine el campeonato y después ir al Necaxa. Y ese Ya es el podés acuerdo. disfrutar del juego Libertad versus Olimpia en el Defensores del Chaco. Recordá que para poder ingresar al estadio tenés que presentar tu ticket de entrada, el carnet digital del hincha seguro. Además, si tenés el carnet naranja, tu test antígeno negativo. Lleva tu camiseta de Libertad o algún distintivo para que la fiesta sea del Gumarelo, dice el flyer de Libertad. Los socios del club pueden canjear sus entradas sin costo presentando su carnet en Shopping Villamorra, planta baja, local 24, tienda One More, en los horarios habilitados. Días y horarios de venta y canje de entradas. Sector local, viernes y sábado de 10 a 21 y domingo de 11 a 17 en el Shopping Villamorra. Local 24, tienda One More. Sector visitante, viernes y sábado de 9 a 17 en el Defensores del Chaco. Solamente viernes y sábado para el público del Olimpia. Costo de entradas, local, platea alta, socio sin costo, no socios, 30.000 guaraníes. Visitante, gradería norte, 30.000 guaraníes para los olimpistas. Muy bien, ahí está el tema Libertad Olimpia. Nos vamos, señores. Nico, ¿algo más? ¿Aviso parroquial? Lo de Cerro iba a decir algo más. Se me escapó. Pulpito dijiste. Lo de Pulpito, lo de Jan. Arregló con Necaxa. Y que vino el mismo presidente del San Paulo para hacer la negociación sobre Jan, que le pidió continuar en Cerro Porteño. Esto no se da todas las veces. Habrá venido por otra cosa también, ¿verdad? Pero no, le gusta. El que viene acá se quiere quedar. El que viene acá se quiere quedar. Bueno, Fede, aviso parroquial. Y eso que pandemia no están abiertos. Con ese dinero de Pulpito seguramente Cerro intentará de alguna manera eso y más seguramente para que se quede Jan, que sin dudas es uno de los más queridos también por la afición deportiva. Aviso parroquial. Periodistas extranjeros no se traen. Sí, claro, se quedan como gerentes. Sí. Se quedan también. Uno pisa fuerte. De aire. Nuestro finado Sosa Brigante, vino una vez refuerzo de Osvaldo Domínguez Dip con el relator. Y se quedan. Se quedaron, sí. Él los que vienen se quedan acá. Héctor Corte, bueno, vino como arquero, después periodista, hasta acá. ¿Quién más? Él vive bien. Nico Ledesma. Vino de Armenia, se quedó acá. De Armenia, exactamente. Este sí es 4-3-3, Jota, el equipo de España. Revolución en el equipo de España, dice. Ese sí. Nos vamos, señores. Kosovo. Que la pasen bien. Un abrazo y hasta todos los momentos. Chao, chao. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros.
Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. La yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: menta boldo, cedrón burrito, té verde sabor limón, cocuy cedrón capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. La Unión R800, amplitud modulada. Si un pelotazo te ligaste, con Dolanet podés tomarte. Si algo duele después del gym, con Dolanet podés tomarte. Cuando sientas que algo duele, no te quedes sin salir. Dolanet viene a rescate, Dolanet te hace seguir. Dolanet te acompaña cuando más lo necesitas. Potente, rápido y eficaz contra el dolor. Dolanet, tan bueno para la cabeza como para todo el cuerpo. Calidad Gramón. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comienza. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Radio La Unión, R800 AM. Triste se ve la mañana y alegre la veo. Y 34 minutos, 13:34 arrancamos nuestro espacio de tercero de la semana. Hoy es miércoles 8 de septiembre del año 2021. Guadalupe, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, José, buenas tardes a toda la audiencia de la Unión R800 AM. Ya estamos listos para acompañarlos en esta tarde de miércoles. 17 grados nuestra temperatura actual, 16 grados la sensación térmica, 94% de humedad, mucha humedad, ¿eh? ¿Vos te acordás que ayer la temperatura estaba insufrible? Sí. Era la antesala al infierno. Totalmente, 40 grados prácticamente. Exactamente. Y ahora tenemos, ¿cuánto decías? 17 grados. 17 grados, ¿quién lo diría? En menos de 20, totalmente, en menos de 24 horas todo cambió. Que se vean los que tienen problemas
respiratorios, alérgicos, pobrecitos. Exactamente. No es propicio Paraguay para ellos. No, para nada. Bueno, tenemos un viento sur, 18 kilómetros en la hora. Se prevé una tarde fresca, cielo cubierto, vientos moderados del sur y se irán la lluvia, precipitaciones para la tarde. El ministro, ¿qué tal la calle? La calle todavía está húmeda, todavía está con mojada, lluvias todavía. Bastante mojada. Estaba garubando hasta hace un rato. Sí. El tráfico lento, la pista mojada. Totalmente, seguro, me imagino que debe ser eso. Hubo mucha actividad hoy en el sector oficial. Diego Díaz nos trae alguna información de lo que pasó esta mañana, hasta hace un instante, cuando todavía existían algunas reuniones y algunas actividades oficiales de varios sectores. Diego, buenas tardes. No está Diego. Vamos a intentar de nuevo con él. A ver, lo que pasó, entre otras cosas, hoy, y que nos va a relatar más o menos, me dan unos detalles nuestro compañero de tareas, fue juramentado el contralor, el que hace el recutú, Camilo Benítez. Lo mismo hoy hubo un debate también en la Junta Municipal de Asunción sobre el problema del transporte público interno, cómo se resuelve eso, cómo se enfrenta la situación. Y ahora sí vamos a intentar con él. Diego, estoy contigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Un saludo a toda tu audiencia y al equipo de la Unión 800. Estuve dando un paseo por la Junta Municipal, querido José. Estuvieron los concejales haciendo una especie de interpelación al director de tránsito de la Policía Municipal, el señor Enrique Vargas, quien estuvo explicando un poco cómo queda el tema del pasaje, que fue uno de los motivos por el cual la ciudadanía manifestó su indignación en la semana, ya que algunas empresas permisionarias incrementaron en 1.000 guaraníes el costo del pasaje. Esto en líneas generales queda de esta manera. Estos 15 días, desde hoy en adelante, se está teniendo el costo que normalmente se suele pagar, 2.300 guaraníes en el servicio convencional. En estos 15 días, tanto autoridades de la Intendencia como concejales estarán trabajando para que de alguna manera estas empresas cumplan con los requerimientos que hace el gobierno central para que se pueda incluir a los buses dentro del plan de subsidios. Hablamos brevemente con el señor Enrique Vargas y también con el concejal Elvio Segovia, quienes se refirieron al tema, José. Vamos a escuchar. Concejal, ¿qué puede decir al respecto a estos informes que dieron hoy? ¿Qué es lo que nos queda para trabajar con respecto al tema del transporte? Lo primero que tenemos que trabajar es la recuperación de la autonomía de la municipalidad con respecto a definir el pasaje que deben cobrar las empresas permisionarias de Asunción. Porque hoy, por disposición de una ordenanza aprobada en el 2016, las empresas permisionarias quedan sujetas a lo que establece el Poder Ejecutivo. Pero eso nos resta a nosotros la autonomía y la posibilidad de efectivamente responder a la expectativa de la gente y que se cobren los costos de pasajes que efectivamente son los que corresponden. Eso es lo primero, hay que recuperar la autonomía. Y lo segundo que se tiene que tener en cuenta es que acá vamos a tener que efectivamente acompañar y desde la misma ciudadanía que el ciudadano asunceno reciba el subsidio del pasaje, porque finalmente al que se le niega el subsidio a la ciudadanía asuncena, porque al no cobrar el subsidio las empresas transportistas de Asunción, es el ciudadano asunceno el que no recibe el subsidio y por ende la empresa alega que ellos tienen el derecho a cobrar la tarifa técnica, que es la tarifa sin subsidio, que es de 3.300 guaraníes. Y eso es lo que tenemos que también nosotros revertir y hacer notar a las autoridades nacionales que no es una disponibilidad al arbitrio de la empresa y para beneficio de la empresa, sino que hay ciudadanos asuncenas, ciudadanas asuncenas a quienes les están negando el derecho del subsidio al transporte público.
público. Esas son las dos líneas principales de trabajo y fundamentalmente también hacer un llamado de atención para que seamos más despiertos y no nos dejemos embaucar por toda esta agenda que crean los transportistas para terminar siempre llevando aguas a su molino, sosteniendo un servicio que es completamente ineficiente, irresponsable y desconsiderado con la gente, porque no cumplen con la frecuencia, no cumplen con la calidad del colectivo que deberían poner al servicio de la gente, y entonces estamos siempre en este círculo vicioso. Así que a partir de esta coyuntura yo creo que la ciudadanía asuncena efectivamente puede reorientar toda su demanda, toda su exigencia para que al fin también las empresas de transporte se pongan a la altura de lo que se requiere. Así hablaba Elvio Segovia, quien hizo referencia a esta reunión importante que tuvieron en la sesión ordinaria de la Junta Municipal. Recibieron al director de tránsito, Enrique Vargas, compañero, y ahora mismo te comento que se está desarrollando una reunión en Cámara de Senadores. El senador Sixto Pereira preside una reunión con campesinos liderados por Jorge Galeano, esto para conversar con respecto a la situación de la deuda de las organizaciones campesinas. Están invitados también autoridades del Banco Central, el Banco Nacional de Fomento y el Crédito Agrícola de Habilitación. Acaban de ingresar aquí todos los miembros de esta reunión, y posteriormente seguro tendremos información con respecto a cómo avanza este caso. Recordemos que las movilizaciones campesinas que vivimos hace unos cuantos meses, si no me equivoco, tenía como uno de los reclamos que la deuda de las organizaciones campesinas, en realidad de los campesinos que conforman estas organizaciones, sean tomadas por el Banco Nacional de Fomento u otra banca de carácter público para poder reducir la carga de intereses y de esa manera que se pueda hacer el pago correspondiente para que estas personas también puedan tener como mayor margen para el trabajo, José y audiencia. Entiendo. Ahora, en el caso anterior, lo que hasta ese momento en el caso de la municipalidad, no pasa directamente por la autonomía, sino la ausencia de autoridad para que el transporte público, que depende de la municipalidad, termine haciendo exactamente lo que se le antoja, pues es por falta de fuerza y no precisamente de autonomía. Porque si firman un contrato los permisos, estas empresas permisionarias todavía no renovaron un contrato que les ligue a la municipalidad, eso es por irresponsabilidad de la Intendencia Municipal, de la Concejalía, de las autoridades municipales, y eso no pasa por la autonomía, precisamente lo que planteaban. Es así, hay una falta de no acompañamiento, sino que la municipalidad siempre estuvo dejando que las regulaciones de los ómnibus se mantengan. Mencionaba en algún momento, Elvio, cuando lo estamos entrevistando, en el 2017 prácticamente había salido una nueva reglamentación, a falta de incluso actualizar el funcionamiento de lo que es el transporte público interno de Asunción, y se demuestra la debilidad de las instituciones, José, en este caso puntual, desde el inicio, desde que la empresa privada tiene la potestad de subir unilateralmente su tarifa, se demuestra que las autoridades son prácticamente ninguneadas, eludidas, porque no tienen una fuerza para establecer las normas claras, y esto termina afectándonos a nosotros, los que utilizamos el transporte público, a una gran cantidad de gente que necesita irse a su trabajo y tiene presupuestados sus gastos, y veremos si es que en estos 15 días logran conseguir ingresar al subsidio, que me parece a mí algo bastante delicado. No sé si coincidirás conmigo, José, porque no es que solamente hay que meter a las empresas dentro del plan de subsidio, hay que hacer un control correspondiente para que estén sujetos a los caracteres de calidad que se requiere. Yo sé que los estándares no son tan altos, pero tampoco se puede meter a las empresas solamente porque hoy nos damos cuenta de que nos afectan el bolsillo que ellos no estén recibiendo el subsidio.
Claro. Y sí, así mismo, como estás diciendo. Ahora, hoy, otro aspecto de la noticia hoy tiene que ver con el Contralor que hoy prestó juramento, Diego. Hoy prestó juramento el Contralor Camilo Benítez en Cámara de Diputados, habló un poquito con la prensa, prácticamente le dio carácter de mayor importancia a la transparencia. Ese sería el foco de esta gestión de 5 años que va a cumplir Camilo Benítez. También Augusto Paiva, quien es el subcontralor, le consultamos también en el caso de que esta gestión necesite mayores recursos. Habló de la cuestión presupuestaria, principalmente los software serían como aspectos importantes para poder desempeñar mejor los roles que debe cumplir la Contraloría. También se consultó al Contralor si es que su elección tiene que ver con su afiliación partidaria, y él respondió que fueron más de un partido los que optaron por su elección, reelección en este caso, y que se hizo prácticamente caso al currículum, a los requerimientos técnicos para que él pueda ocupar. Prácticamente eso es lo que dijo el Contralor hoy en Cámara de Diputados. ¿Tenés declaraciones suyas? Sí. Hoy tenemos el pasaje en el estado anterior que se venía cobrando, que es 2.300 guaraníes. Esto se da mediante un acuerdo que se realizó el día de ayer entre los representantes del Ejecutivo Municipal y los representantes legales de las empresas permisionarias de Asunción, que son 8, en restituir al estado anterior el precio anterior del no, ese no pasaje. Ese tiene que ver con la municipalidad todavía. ¿Cómo? Es un error exacto. Este audio. Nosotros pasamos a la mañana con Alejandro el audio del Contralor. Sí. ¿Tenés ahí a mano el otro? Pero no tiene, dice, espera, vamos a ver cómo solucionamos eso. Espera un poco, pero no importa, seguí comentándome cómo viene la mano, cuál es la tarea. El Contralor en este momento, si bien ya juró, me imagino que ahora estará a prueba, desde este punto, a prueba política, porque lo que hizo con el caso de Itaipú, que le dio prácticamente el pase para poder continuar y ser electo de nuevo como hombre de confianza, ahora entra en un proceso donde tiene que ir probando todo eso que planteó ahora con el tema de Itaipú. No es que tendrá que callarse y se acabó. Tendría que seguir con su investigación e informando más documentos que tienen que ver con lo que ya denunció sobre el tema de Itaipú Binacional. Y no solamente sobre Itaipú Binacional, José. Tengo entendido que en noviembre se vence el plazo para terminar con los informes a 4 gobernaciones que no habían presentado rendición de cuentas a la Contraloría. Este septiembre se había presentado, a inicio de septiembre ya se había presentado un informe con respecto a la gestión ejecutiva del gobierno central en el aspecto financiero. Vamos a ver cómo también se va desagregando los puntos, porque normalmente los informes de Contraloría suelen ser muy largos y lleva un tiempo para ver si es que hay irregularidades desde el punto de vista periodístico, te lo digo. Y en noviembre también se tendrían resultados de cuatro, y no sé si intervenciones es la palabra correcta, sino que de informes con respecto a estos gobiernos que no habían presentado documentaciones que la Contraloría les solicitó. Y entre estas gobernaciones está la gobernación central, que ya está hace tiempo en la mira de toda la ciudadanía por el caso de estos $1 millón correspondientes a una transferencia que se hizo en el marco de la pandemia y que no tienen un respaldo documental. Y se trata también del caso de la ONG, que es prestadora supuestamente de una de las prestadoras de servicios de la gobernación central. Entonces hay muchos desafíos ya que dentro de los próximos meses hará que veamos cómo evoluciona el desempeño del Contralor Camilo Benítez y también del subcontralor Augusto Paiva. Entiendo. Perfecto, señor. Ya tenemos, vamos a escuchar ahora.
Dobla el compromiso reconfirmado por el Congreso Nacional casi por unanimidad. ¿Qué queda por hacer? Seguir trabajando. Así mismo, creemos nosotros que la legitimidad que nos dio la amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, tanto a mí como Contralor, como a Augusto como Subcontralor, es un indicador que tenemos que seguir con esta misma línea de trabajo, con la misma política institucional, seguir por el camino de la transparencia, la digitalización de las rendiciones, el aumento de las denuncias y aún más. Tenemos un proyecto muy ambicioso para los próximos 5 años que vamos a ir presentando en las siguientes semanas, una en particular que tiene que ver con un proyecto de ley que queremos presentar para hacer más eficientes los exámenes de correspondencia, y otro que tiene que ver con incorporar mayor tecnología a los procesos de fiscalización, de forma a poder también no llegar demasiado tarde a los momentos de controlar, no ya solamente controlar la ejecución de los gastos, sino antes hacer el famoso control concurrente. ¿La digitalización en qué estado está? Para evitar el contacto físico. La digitalización de las rendiciones de cuentas está en marcha. Ya hay un 40% de entidades departamentales y municipales que están inscritos en este programa, y para diciembre vamos a abarcar el 100%. Hay que decir que gracias a esta digitalización de las rendiciones de cuentas, hoy en día la ciudadanía puede acceder directamente a la documentación de respaldo de las rendiciones presentadas por los intendentes y los gobernadores. ¿Y esto va a posible? La condición de Colorado, criticaban de cómo Colorado iba a jugar un gobierno colorado. ¿Qué responde a eso? Yo creo que el Congreso dio señal porque participaron todos los partidos políticos. Creo que priorizaron el currículo, la trayectoria y la gestión que tenemos nosotros. Eso a nosotros nos compromete aún más a seguir trabajando con imparcialidad, con objetividad. Nos redobla la obligación que tenemos. Es una discusión que ya tiene años acerca de si es que la repartija de espacios de poder es saludable para la República o no. Yo siempre sostuve que es importante ver la persona que ocupa el cargo y su desempeño. Así también es imposible saber qué va a pasar en el futuro, porque este Contralor tiene que estar para el siguiente gobierno. Entonces nunca se va a poder adivinar quién va a ser el siguiente gobierno y cómo sabemos quién va a ser opositor o no. Así hablaba el Contralor José, y hace mención a algo importante. No hay certeza todavía de que el próximo gobierno sea del mismo signo político que hoy el Contralor actual está vinculado al Partido Colorado, y no sabemos si es que en 2023 va a haber un cambio. Así que él habla de que se podría también conjeturar que se puede conservar o se puede volver a esa tradición que normalmente se habla mucho en el ámbito político, de tener un Contralor que sea de un partido opositor para poder establecer una cierta forma de contrapesos. Pero bueno, eso siempre depende bastante. Muchos pactos hacen que a veces los sistemas de control no funcionen como, al menos en la teoría, de repente nosotros creemos que deben funcionar. Y bueno, eso es lo que dijo el Contralor Camilo Benítez. Recuerdo, José, y lo recuerdo también en la audiencia, ahora se está desarrollando una reunión en la Cámara de Senadores, presencia de autoridades de la banca pública del BNS, el Banco Central, el Crédito Agrícola de Habilitación, junto a senadores Sixto Pereira, Hugo Richter y también José Paco Ledesma, para que el tema de la deuda de los campesinos pueda solucionarse, y de esta manera también puedan ponerse en marcha también los trabajos correspondientes al ámbito agrícola, José. Perfecto, señor. Perfecto. Muchísimas gracias por todos estos datos bien completos. Hasta un próximo contacto. Diego Díaz, él es nuestro compañero de tareas, que nos informó sobre una serie de temas que ocurrieron hoy en el ámbito parlamentario, en el ámbito municipal. Así es. Lo más resaltante entonces, el juramento de Camilo Benítez como Contralor. Contralor General de la República, que tendrá una tarea de darle continuidad al último trabajo realizado, que tiene que ver con cifras, números y el secreto de Estado bajo 7 llaves en Itaipú Binacional sobre el manejo interno del dinero que ingresa
y toda la documentación que será en ese sentido. Y estamos a puertas de negociar con Brasil, el socio de Paraguay en la administración de Itaipú Binacional, y esto va tomando mayor preponderancia de aquí en adelante hasta el año 2023, cuando se sienten a conversar paraguayos y brasileños sobre el futuro de la binacional. Así es. 13:55, es momento de una primera pausa. Esto se llama Buenas tardes, La Unión. Vamos hasta las 16 horas. La Unión R800 AM. Más potente, Más efectiva. Más rápido. lo más nuevo, lo mejor. Te dicen muchas cosas, pero vos y todo Paraguay sabe. Para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Quitadol Forte, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima, una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros, soluciones reales. Animo a que nañemo añan de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriña ñembo tapaboca, ya yepohei, añañemo mombyry mokoi metro yepeñandera pisawi. Upeicharo añoite nañandera symo ai, añaño ñangareko paguasuta. Peicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Yacereta. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. A tu ventana, niña hechicera, llego rendido a entonarte mis pobres trovas llenas de amor. Deja tu sueño color de rosa y escúchame todas las penas y la amargura de este cantor. Despierta, niña, y oye las notas de la guitarra, oye las quejas de mi alma triste sentimental, que a cada hora sueña y delira por tus caricias, y en tu ventana todas las noches llora su mal. A mucho tiempo que te quería, desde que te he visto, enfermo estoy. Me aprisionaste con tus hechizos.